corazón. ¡Noticia! Hey, muy buenas noches a todos ustedes. Esto es PA News. Claro que sí, Sebastián, de la estamos aquí noticia. en un nuevo día. Es increíble lo que podemos disfrutar de las noticias y de los últimos acontecimientos que han sucedido en la Casa del Amor. Resumidas cuentas, el En poder la del amor. casa del desamor. Tenemos muchos Oh, del titulares. desamor. Ay, desamor. Tenemos caras tristes y caras felices. Hay personas que le está yendo súper bien en el amor, como en mi relación. Y otras Dicen, muy "No". mal. Es increíble. Y también estamos por otra parte a los desamores, brother. Y también a los aburrimientos en pareja. Por supuesto, y la nueva frase realmente con la que todos llegan a justificarse es: no me complico, ¿cómo te explico? Por A mí eso me gusta pasarla rico. Esa. Entre todos los titulares Ay, yo quiero tenemos una mujer, amigo, el ¿cómo se va a de estar la en mi vida, semana. papá? No me aburro. La quita maridos. La quita maridos de la semana, daña relaciones de la semana. Está la daña relaciones, la Top quita tres, maridos top tres. y la recoge ex, señoras y La señores. recoge. La Es un buen recoge tema, es un ex. buen tema. También tenemos nuevo premio para una nueva participante, la recoge ex de la semana. Hay 2 nominadas para la recoge Oh, ex. me encanta, Y me también, encanta, me también, encanta. también Es un montón. los cachos de la semana, pues hay que comentarlo. Los cachos Sé de que la es un tema semana, que no te no, gusta, no, pero hay date que cuenta. mencionar. Pero va el tiempo. Los cachos de, bueno, los nominados de los cachos de la semana solamente hay 2 personas, uno en la casa de ustedes y otro en la casa de acá. Gracias, Melissa. Bueno, Entonces, vámonos a ir inmediatamente con Chechapo Bergoni. los 2 nominados y simplemente nominado y segundo lugar o segundo lugar Pero y ganador. aquí viene el dicho de que nunca te rías de tu compañero si ansías tanto la amistad, de la honestidad, nunca te burlé. Que se resume, Exacto, exacto. que se resume la frase no escupa para arriba. Sí, no es culpa para arriba porque me acuerdo la cara y las palabras de Melissa. Sí, vamos a Esta la palabra primera. era, esta palabra, vea, Escúpala. parce, a usted le va a ir muy mal y me río en su cara. Es más, te voy a nominar todas las semanas. Exacto, mi querido Donday, vámonos inmediatamente con el reportaje. de Ay, la enferma de la Chechepo. semana que vemos, La vemos enferma de ahora la mismo. semana. Flash informativo. Bueno, enfermos nos comunica estamos todos. que Shirley Está ahora mal de mismo salud. se siente mal. Sí, está mal de salud. Enfermos somos Necesitamos todos. saber. O creo que está con demasiada fiebre después de lo que pasó. Antes que nada, sí quiero pedir una información importantísima para Shirley. Shirley, ¿cómo te encuentras de salud? Para nosotros es importante saber cómo Un es momento tu estado. serio, un momento Sí, serio. Es un demasiado momento caliente en serio este realmente momento. en el noticiero PA News. Cuéntanos, ¿cómo sigues, Shirley? ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo estás? Estoy mal, chico, no puedo hablar, estoy mal de las amígdalas. Ok, está mal, está mal, está Ok, súper mal. No ok, sé. Bastante ok. trabajo. Está Claramente muy mal tiene de algo en su salud, garganta informen que le por ha acá. afectado. Hay peligro de que se salve de todas maneras. Peligro de extinción. Se hundió el Titanic, no vamos a ver esto. Vimos la hundida del Titanic. Amigos, me encanta, nos estamos conociendo como amigos. Cuando yo diga 1, 2, 3, ustedes dicen el número al mismo tiempo. 1, 2, 3. Uno. Al igual que tú, busco a alguien que me acompañe en las locuras, pero más bien busco a alguien que me sume a mi vida. ¿Qué sientes por Shirley? ¿Qué fue lo que pasó que no funcionó con Jessica? Uno, porque ella no era mi mejor amiga, ni nada cercano, simplemente una compañera, o sea, una amiga como una amiga. Ella no vino detrás de mí ni se metió a nada. Yo la invité a que nos conozcamos. Simplemente no quiero tomar una decisión apresurada porque por tomar esa decisión puedo equivocarme y puedo terminar lastimado de más. La primera sorpresa, vamos a ir a un país muy bonito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mami? ¿Qué tal todo por allá? Te estoy extrañando mucho. Uf, no, creo que no la veo desde mi cumpleaños de febrero. Y pues acá estoy súper feliz, divirtiéndome y pasándola bien en Turquía. Aunque sea así por videollamada, pero mucho gusto
crecer y verte feliz. Señor Reñer, que queremos saber si se sostiene en que solamente fue un intento de beso. Es algo que hay Esta que tocar. es una de las oportunidades para que usted diga de si hubo o no hubo beso. Aclaración. Titular, aclaratorio. Parece que este pez está Gordo. fuera del agua. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es si hubo beso o no beso. Beso como tal. ¿Qué pregunta? Beso, beso. La pregunta es si hubo o no beso. Beso nivel 1, Con lengua nivel 2 hasta la o nivel garganta. 3. Olvídate qué nivel, sí o no. Un beso, un beso. ¿Hubo beso o no? ¿Sí o no? Sí o ¿Blanco o negro? ¿Hubo beso o no? ¿Verde o rojo? O negro. Reiteramos las nuevas declaraciones. ¿Somos o no somos? Reiteramos las nuevas declaraciones y, por supuesto, el claro ejemplo de lo que es un huevo sin sal. Oye, Claudia, ¿qué piensas sobre cómo ves al colombiano? ¿Cómo ves a Sebastián? ¿Qué tal el beso? Bueno, la verdad es un ¿Se había lavado los dientes? Un beso. Un beso. Con lengua. Un beso con sabor a mandarina. Muy interesante. Cautivador. Repetible, digámoslo así. ¿Será que se repite, no? Yo estaría dispuesto a dejar mis labios rojos como los tienes en estos Bueno, momentos. señores, hay una petición para el poder del amor. ¿Quiénes se suman para que le abran un espacio? Queremos ver el beso. Vamos a ver si se lo marca, por favor. Poder del amor. Necesitamos que Sebastián venga con los labios rojos. Aquí, eso. Poder del amor, te lo pido. Que ahora mismo vaya y se bese, por favor. Espera, un beso. Un beso a Sebastián de lengua. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, Sí, un beso de lengua con cuarto rojo. Ni el poder del amor te quiere. Que te aguante una vez más, Sebastián, dice el poder del amor. Sebastián, El cuarto rojo. Lo intentamos. ¿A quién citaría el cuarto rojo? Eso me lo voy a reservar para cuando esté en el cuarto rojo. Claudia, ¿Edgar o Sebastián? Sí, dos opciones. Edgar o Sebastián. ¿Qué vota el público? Esperamos sus votaciones. Eso lo van a poder saber el día que me vean en el cuarto Creo rojo. que Sebastián, Oye, ¿cómo oye, te vamos oye, a ver? oye. A ver, Dicen que con la Habla, que... Yo mira, me lo habla. reservo, yo no hablo nada. Andreina, ¿nada que decir con respecto a esa No, ruleta? mira, Sebastián, que ahorita justo que hablas, tú cuando hablas confundes, entonces como que estoy como confundida ahorita. ¿Confundida con el tipo o con Porque Sebastián Sebastián me como dijo habla? algo. explico luego. ¿Qué le habrá dicho Interesante. Sebastián, Andreina? Sebastián Teodoro. está cizañoso. Tranquila, Oye, nosotros tampoco lo ¿Qué entendemos. cosas para más raras? ¿Estará trabajando por las sombras? ¿Qué tal está el ambiente en la casa de las chicas? Yo creo que con la lección que pasamos nadie va a trabajar por la sombra, así que si Ay, nos nadie, dimos el claro. último beso que sea aquí, porque afuera ya no podemos. Ay, por Yo favor, ya ay, por prometo favor. no romper las reglas jamás. Poder del amor, te lo juro. Todo sea por Te el lo dinero, juro. hipócrita. No voy a romper las reglas Que jamás todo en mi sea vida. por los seguidores. Ah, Chicos, por favor, hagamos algo divertido hoy. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué propone? Ya, Andreina, yo te propongo un juego bueno si vienes para acá. Vamos a hacer el juego de las pinzas, pero al revés. Pues resulta que ayer en el programa, le dije a Miguel que veníamos a platicar, y pues platicamos. Ya. Le pregunté sobre eso, de lo que le conté lo que me había dicho Vane, y es cierto lo que había visto yo y lo que habían visto ustedes. Yo no sé nada. Lo yo no distanciados estoy que entrando. estaban. Lo ya, ya, ya. distanciados que estábamos. Entonces al principio pues sí, dijo que sí, que era por lo de Andreina, que estaba acá y era un poco incómodo y que no sé qué. Pero yo le dije, o sea, sí, le digo, pero imagínate, le digo, no expresar tus sentimientos y todo eso, le digo. Entonces él me dijo que también, que era como que él, como de cierta manera, el que nos besáramos y estuviéramos tan cariñosos no significaba como que ir rápido, pero le incomodaba en el que nos ponían tanto como pareja y sentía mucha presión. Entonces como que me encanta besarte, me encanta estarte ahí como que dando cariño, pero sentía mucha presión de parte de todos, pues que somos una pareja y literalmente no lo somos. Yo sé perfectamente que no lo somos. Aquí nadie es pareja porque nadie lo ha pedido. Entonces, de cierta forma, él se sentía así con ese peso, pues. Yo le dije como que no, o sea, pero nosotros no somos pareja. El hecho de que nos hayamos dado varios besos no significa eso. Y le dije yo como que
relájate, vos si quieres citar a alguien más, si quieres ir al cuarto rojo con alguien más, si quieres platicar con alguien más, lo puedes hacer, estás en todo tu derecho. Por mí, no te preocupes. Te explico. Ayer te tiraste un comentario en la mañana que yo ni siquiera le presté atención porque fue como que, no sé, me pareció que lo habías tirado como de todo lo que sea, pero a Gris sí le afectó y sí le molestó y me vino a preguntar que por qué tú insinuabas que yo acá hago un fake de relación con ella y que en realidad tengo una relación con Andreina fuera de aquí. Y te pregunto por qué el comentario. No, por lo que se había dicho, de que ustedes hablaban, o sea, como que de pronto que las cosas no estaban claras. Ahora con respecto a lo que dice Andreina, de que se siente confundida, ¿qué pasa? Ella cumplió años el fin de semana, entonces yo le compré un... Yo no estoy hablando de Andreina, estoy hablando de lo que dijiste con Gris. Te voy a contar el porqué. Hable Yo le compré un detalle que fue una botella de vino, o sea, como para que se la tomara, pero es ¿por qué? Porque Andreina me cae muy bien. ¿Pero te compartió la botella? ¿Ah? ¿Lo compartió contigo qué? No, en absoluto. Esa se la tomó con nosotros en la fiesta. No, en absoluto, weón. No, de hecho no se la he podido entregar, weón. No se la he podido entregar. Ah, no le ha dado nada. Porque no nos podemos ver, todo lo contrario. Entonces, hoy Pero es que eso no viene al caso, estoy diciendo. Pero te estoy ¿Por qué contando- tiras ese comentario? Te estoy contando el O sea, contexto. yo sé cómo tú a veces tiras Pero te estoy comentarios contando el así. contexto. A Gris le molestó. Ah, bueno, entiendo. Entonces, o sea, no es conmigo en que deberías aclararlo porque ella me lo preguntó a mí y yo le dije, hey, él lo hace... O tú sabes que él a veces mete cizaña. Pero a lo que voy, cizaña no está cool porque tú sabes que yo ahorita mismo estoy súper tenso con ella y que tires ese comentario espérate, no también es sabía. peor. Ay, por favor, lo que se ve no se Papi, pregunta. porque no, es que una cosa Entonces- es una cosa es lo que se ve y otra cosa es No, lo o sea, que lo que voy, de o sea- tu boca ha salido todos los días que dices que estás súper bien con Gris. ¿Me equivoco? Que estoy bien con ella, pero se ve que estamos tensos. no sabía Estamos eso. bien, nos llevamos bien, seguimos hablando ¿Por qué bien. tensos? Ese es mi problema con ella. Lo que te digo y tu problema es, ten cuidado con los comentarios que tiras cizaña No, porque a otra listo, persona sí y le Te afecta. voy a decir una cosa, vale, está bien. Como que Eso dijo que había que a mí me estaba poniendo el cuerno con Andreina por la sombra o algo así dio a entender. Ajá, algo así. Y entonces, pero eso, bueno, yo le dije eso a Miguel y ¿qué onda con lo que dijo Sebas? No me dice, o sea, Sebas está haciendo comentarios que nada que ver porque la verdad que no ha pasado nada. No, pero Sebas es No, yo siento que chanceando, desde o sea, que yo le dije que no, él me ha estado con indirectas, con pullándome, con molestándome con el tema, no sé si es No, que está bebé, dolido no, o no, no, qué. no, bebé, no asuma cosas. Si quiere, o sea, si usted tiene esa duda y siente que es así, pregúntale directamente. Ay, pero es que asuma se nota cosas porque le voy a porque preguntar algo que se nota. Sebastián es de los que recocha. Sí, todo el pero mundo, no, bebé. pero a No. mí es algo un poco personal, conmigo me molesta mucho, porque inclusive, ok, bien, hacerlo en el programa, moléstame todo lo que quieras, no hay ningún problema, pero ¿por qué lo hace fuera de cámara? Yo no sabía que vos estabas ahí en esa vuelta como maluca con Gris, weón. Yo los veo súper bien, todo. ¿Qué tú piensas que tú puedes hacer para aclarar todo eso? Yo no tengo nada que Además de, hacer. pues, si hablé estás con Gris, claro, hablé. ¿por qué sigue la incomodidad? Él simplemente te La tendrá su- incomodidad fue con el comentario de él y se lo estoy comunicando Dale, ahorita. cualquiera. Hola. Bésense, ya, bésense. Como en las novelas, las viejas chismosas que son. Ya, bésalo. Ya, Bésalo, bésalo, por favor, maldita por lo menos infeliz. bésalo tú. Ya, bésalo, Aunque yo no maldita puedo hacer muerta nada. de hambre. No, amiga, mucha presión, imagínate. Infeliz, muerta Es que de está hambre, ya nervioso porque bésalo. no sabe si ese es el reto. Pillé un aro. A ver, muéstrame. Ah, pero ese aro no es de, esto no es de Andrea. Eso es de Mare. Estaba en las gradas. Por el olor. Huele a madre. Huele a Mare. Sebastián debe ir a la casa de la chica. No, yo no quiero ir. Vaya la oportunidad. No quiero ir. Te toca aclarar. Me importa un culo, no voy a ir. Hey, necesito una plática, mijo. Y hágala como de... Parcero, usted no se me caiga del pedestal. Yo quiero siempre verlo así. Seductor, mano arriba, como usted sabe. Aquí. Siempre. No, mira, escúchate, mano. Escúchame. Por favor. Háblale como tú siempre. Háblale así a Gris. Entonces, ¿qué pues, parcerita? Es que... ¿Sabes qué más me quería hablar contigo, Vale, Sebas? amigo. Elisa me dijo que también tenía que conversar algo contigo. El man cuando tengo una plática con Elizabeth, ¿tú crees que yo voy a decir anda platica? ¿Ustedes que le dan chance a ese cuervo? Yo no le doy chance.
Ustedes que le dicen anda platica, este dice, tengo una plática con Chile, lo voy a hacer, y este dice, sí, te la debes. Esta que yo le voy a dar. No, Palpi, yo soy Cero un caballero, plática con Palpi. ese. Mira cómo se despide, Mira, es un no, gángster. no es mi Quita problema. novias. Eso no es mi problema, Palpi. Si tú eres inseguro, eso es problema tuyo. Calmada, decidida, arrecha, Aguerrida. buscando esos centímetros en el amor. Epa. En el amor, en el amor. En el amor. Qué fuerte. Viendo si le entra o no le Algo entra. en el corazón. Así es. Y vemos una mano que se mueve, muévela, que se mueve. Muévela más. Eso. Un acercamiento, eso. Proximidad. Pero, ¿dónde le metes al dibujo así? Claro. ¿Tú dibujabas antes o...? Sí, yo dibujo. Dibujo Eso personajes. parece nuevos. una gárgola. Es un murciélago así. Soy una gárgola. ¿Cómo se llaman estas estatuas de Batman? Las gárgolas. Eso es una gárgola. Soy una gárgola. Papi, para quitarte eso. Ya, pues, pues, o sea. infeliz, desgraciado, muerto de hambre, ya bésala. De una buena. Cállate y Ay, bésala. No puedo, espérate. Ay, no puedo. No quiero ver. Como si fuera una... Se hundió el Titanic, no vamos a ver esto. Vimos la hundida del Titanic. ¡Madre mía! Me vengo. Madre mía, santísima. Estúpida, me vengo. Me retiro. ¿Por qué? Me vengo. Y después ese incómodo momento, después de que uno se besa con alguien que uno no sabe qué hacer o qué decir. Estaban Amigos, ellos me dos encanta, ahí, nos estamos Dios mío, conociendo como santo. amigos. Estaban ellos dos ahí sin saber qué decir ni qué hacer. Incómodo momento para todos en la casa. Canta. Juguetito, tú. No. Para ser mentiroso, con razón te duele tanto la mentira. Dios mío. Estúpido. I want, I got. I want it, I got it. Palpi. Pero que se Pero va espera, Está con muy una letra largo. bacana. Sí, sí, Está muy largo. I want it, I got it. Dime No, pero hazla así, hazla así. mira. Pero tú sabes escribir inglés. I want Por eso dime it. las letras que yo las hago. Dime. Yo te lo... Y. Y. No, llega, no, o sea, no. No, yo sé. No. Es para ver que, es para que piense, es para que porque tienes piense. que decirme, pues. Un palito, Ya, un palito. El uno Ya, ya, romano. aquí, Ya, entonces. ya, tranquilo. Ajá, uno romano. Tranquilo, brother. Eso es... Brother, Eso es un 2. Eso es un 2. Bro, espérate. Ese es un Dame, 2. vas a ver el otro tipo de letra que yo te voy a hacer, brother. W. Tranquilo. Ya. Ah, bueno. W. W. A los San Andrés. Exacto. Lo que sea que le digan, por lo menos tiene respeto. Tiene respeto, eso sí, tiene mucho respeto hacia los sentimientos de las otras personas. Y él es sincero de vez en cuando. Pero bueno, Enfrente mío, en Hay mi que cara. ser, no, yo sé. Fue Horrible. innecesario. Ay, me mojé las nalgas. ¿Por qué están viniendo de a uno? No sé. Ay, yo ocupo hablar con Sebastián. ¿Puedo hablar con él? Ocupo. ¿Vas a hablar conmigo? Ah, bueno, te me cuidas. Quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo. No quiero hablar con vos ahora. No quieres hablar conmigo ahora. No, ahorita no. Tú quieres hablar cuando tú quieres y el resto del tiempo. Primero haces lo que te dé la relájate y gana. después hablamos. ¿Ah? Primero relájate y después... Estoy molesta, sí. He estado súper bien, he estado súper tranquila. Tú mismo decías que lo que querías era que esté bien. Tengo dos personas que me mintieron, que solo como amigos que esto, en un día pasó esto, luego hacen ese tipo de cosas enfrente mío sin respetar los sentimientos ajenos. Una chica que a mí literalmente me ha pasado mintiendo todo el tiempo, tú también me has pasado mintiendo todo el tiempo. O sea, sorry, pero como adultos, tú eres una muchacha, yo lo sé, pero como adultos las cosas se hablan. Ya, y esto es una falta de respeto hacia los sentimientos, hacia todo lo que me dijiste en algún momento y hacia todo lo que dijiste sentir hacia mí. O sea, el mentiroso aquí ha sido tú, Andrés. Y yo voy a seguir pasando mi tiempo bien y te pido, por favor, que aunque seas decente, un hombre decente y tengas algo de decencia para mostrar respeto a lo que hace una semana me decías. Por eso yo pregunto, ¿por qué ella le da tan duro? Sería genial que volviera. Te vas a sentir demasiado bien. Correcto. Pero el hecho de que una persona vuelva depende del público.
Tal cual. Entonces es una incertidumbre bien fea porque no sabes si va a regresar o no. Correcto. Y para que tenga sentido que ella vuelva, yo me tengo que quedar en el programa. Y para poder permanecer en el programa, yo tengo que abrirme a las demás chicas. Porque si no me votan, porque me quedo cerrado. Aquí no necesariamente votan por estar solo, también por las acciones que haga uno, las cosas que haga uno. Pero no te sientas así porque no tienes pareja vas a salir. Trata de abrirte más. No creo que al punto que Diego estaba, que la pedía todos los días, pero sí puedes hacer mucho para que ella regrese. Sí, ¿verdad? Y sería muy lindo que tú estuvieras bien. Porque yo sé que tú no estás bien ahora mismo. Sí, un tanto golpeado o quizás desanimado desde ese aspecto. Mari, ni siquiera tuvieras que tener en mente darle una Pero oportunidad. ¿cómo así? ¿La casa te pidió una oportunidad? No, pero yo soy una tonta al parecer. Nunca espere. Yo soy una tonta al parecer. Nunca hay que esperar. Exacto. Nunca hay que esperar. Es que tú ni suponías asumir, que él ni quería una oportunidad, suponer, pero él no ni quería aguantar, nada de eso. Nadie estaba en la cabeza de él, lamentablemente, y yo me estaba poniendo expectativas. No, bebé, venga, le digo. Y me molesta venga, estar aquí en este programa y no primero, poder irme y no poder esto porque no puedo relájese. expresar mis sentimientos porque Relájate. Usted sí puede expresar lo que le dé la no. gana, Porque la llorona, cálmese. la dramática, la Si esto, quiere la llorar otro. está bien, llorar está bien. Me riega el rímel y no lo tengo waterproof y en Panamá se me burlan porque no tengo rímel waterproof. Yo tengo waterproof para que te eches, tranquila. Vení a lo que yo Ya voy. sabes que bebé. mañana es nuestro día de compras. Relaja. Vení, a lo que yo voy, bebé, es que mira, de pronto en momentos sí hubo alguna realidad y sí sintió y sí de todo. ¿Cómo que hubo? En todo el trabajo por la sombra. Y si él quiere que hable de lo brava que estoy, puedo hablar absolutamente de todo. Bueno, de ya. todo lo que me decía, de todo lo que hacía, de todo lo que me lanzó la otra vez en la gala. Yo también podría hablar de todo lo que sé de él, pero no lo voy a hacer porque yo no soy igual a él. Entonces esto no es justo con una persona que solamente le demostró que estaba arrepentida, que quería una oportunidad, que lo quería, que quería un futuro. Discúlpame, pero Andrea tiene 21 años. Bebé, eso no importa la edad. No importa la edad. Eso no. A los 21 años tú no quieres un futuro con nadie. O sea, que Andrea le cuente también con todos los manes con los que se ha besado aquí afuera del programa. Que le cuente. También. Discúlpame. Aquí nadie es ningún santo. Para que él después haga ese tipo de cosas. ¿Cómo me está haciendo quedar mal? ¿Cómo me está haciendo quedar a mí? Como la man a la que la dejaron. Pero es Ve, mejor eso no. aún hacer daño. O sea, la gente se está dando cuenta. No, o sea, no te pongas en esa posición. O sea, lo que yo te quiero invitar. Por último, me sabes que él no me merece. Porque yo soy un Eso es lo que mujerón. tienes que tener en la cabeza. Ya, yo no soy una peladita que anda todo el tiempo buscando farrear y buscando tomar alcohol y buscando lo que sea. Mereces mucho. Y No lo puedes siento, estar y ahora sí llorando. voy a hablar de ella y se lo puedo decir en la cara. Se lo puedo decir en la cara. Porque encima, la otra vez, ay, Elizabeth, yo le dije a Mare lo que tú le dijiste porque Mare es mi amiga, yo la quería proteger. Gran amiga. Gran amiga. ¿Cuándo se me acercó a decirme, oye, siento esto por Andrés, esto está pasando, no nos estamos conociendo como amigos, no esto? Habla muchísimo de ella como mujer. Sí, yo se lo dije a ella. por lo menos. Muchísimo de ella como mujer. Jamás en la vida me dio la cara. Me veía en los pasillos del hotel y se daba la vuelta y se iba. Jamás en la vida me dio la cara. Y eso habla mucho de ella como mujer, como persona. Y sigue siendo hasta ahora que de repente sí es que nosotros hablamos, ¿verdad? Es como que, wow, la veo pues en nuevas situaciones que antes no teníamos la oportunidad de tener, ¿verdad? De repente videollamadas y ese tipo de cosas. Y es así, wow. O sea, ¿Estás la voy llamando admirando más. constantemente todos los días? Sí, de general, días de por medio, de repente más. Y así. Así es como vamos. Pero aprovechamos, hablamos, y cuando hablamos es así. Qué lindo. Yo no vine aquí ni por plata, ni por fama. Yo vine aquí, wow, un programa para encontrar el amor. Y creí que lo había encontrado. Yo sé. Pero ahí pensé positivamente de lo que te libraste. Mira que Mereces a veces más. quizás uno a veces no tiene lo que quiere, sino lo que necesita. Y quizás el propósito de venirte hasta Turquía, hasta el otro lado del mundo,
no fue No para era encontrar él. el amor. No Seguro puedo, fue para no volverte puedo más estar, fuerte. No puedo, o sea, ya, pero no puedo. Lamentablemente no soy tan fuerte. vas No a puedo hacer? estar No todos te- los días no te aquí viendo programes. estas cosas y haciendo y enfrentándome en la gala este tipo de cosas. Entonces, no las veas. O sea, ¿y quién sabe qué otra barrabasada va a decir este hombre en la gala para hacerme quedar mal a mí? Porque Hay que claramente ese buscar. hombre solo me quiere hacer quedar mal. Uno tiene Escucha. la conciencia limpia. Mira, tú tienes la conciencia limpia, te viniste a buscar el amor. De pronto ese no es el propósito de tu viaje, Mari. De pronto ese, yo no sé, yo creo que estás diciendo, Ahora ya, cállate, ella estúpida. misma lo ha dicho. Creí que lo había encontrado. Creíste, pero ahí quizás está el propósito, la mira, respuesta, aquí ¿me estamos. entiendes? O sea, tal vez no es ahí. Vos sabes que es mi amigo, que Todo yo lo lo que ustedes banco están y diciendo, todo. sé todo lo pero que ustedes están diciendo, pero no han sentido Y cuando si el quieres, corazón no, les aprieta. total, y está bien, No, yo y si sé. quieres llorar, hazlo, no te dé pena. Que no importa que la digan gente mártir, vea. que digan yo no sé qué, llore, siéntalo, esto es ser humano. Sentir Eso es tristeza, idiota, sentir lo que yo llanto, hice, lo sentir- hice los eso es ser 3 humano. días. 3 días. Con alcohol encima. Sobrio en el programa, en mi cara. Después de que ha pasado un mes, Ahí después de que puedes me ha ver dicho tanto. cuánto vale vos y la diferencia de las demás personas contigo. ¿Qué dice Melissa en estos días? Estuve platicando con ella y todo, como te comenté el otro día, pero Que todo se ponga tibio y ya. súper incómodo, Claro, de súper repente incómodo. Lo que necesitas es Que airear baje un la poco y marea listo. Es lo que yo le dije, mira, si piensa yo contra ella. intento aclarar las cosas contigo, si yo intento que tú y yo estemos bien es porque tú me interesas, porque me importas. Si no hubiese quedado como un pedo y simplemente, ok, pero sí me interesa y quiero arreglar las cosas, ¿me entiendes? Claro. Y lo voy a intentar y si funciona, pues perfecto. Y si no, ¿qué voy a hacer? La vida ha sido lo que... Obvio. Tanto que lloró, tanto que se hizo la víctima por la víctima, como ya tanto que se hizo la víctima de, ay, yo pobrecito para hacer esto. Tanto que me forcé, tanto que hice. Es que ya ni siquiera estoy brava, ya no doy más. Vamos, quédate cuando quieras, te sientas, me das cuentas. Que no, o sea, que tienen que ponerse también en los zapatos de Andreina y de Mari, pero también en los Venga, zapatos beba. de ustedes, porque no, Sí. no, gracias, mi amor. Porque no, ¿Quieres tú? porque tampoco es justo que tú tengas un cariño hacia Miguel Y no lo puede demostrar. y no lo puedas demostrar, quiere o sea, sí, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? O sea, es como si ella quisiera conocer a alguien ahora mismo y Andrés se viniera a estar dando problemas y decirle comentarios, o sea, qué pantalones, que ella haga lo que le dé la gana con su vida y conozca a quien conozca y abrace a quien abrace y bese a quien bese, que haga lo que quiera, o sea, no, para mí no está bien tú querer dirigirle la vida o decirle a una persona lo que está bien y lo que está mal con su vida, si ya no están, o sea, ya no están juntos, ¿me entiendes? Y él te quería como obligar a hablar ahorita con ella. Ay, yo qué sé. Oh, ¿Ah? yo le dije que no. ¿Dijiste que no? Sí. Ay, no. Está bien difícil la situación. Y yo estoy en sus mismos zapatos Aquí también, me pero hace más frío. Aquí sí que hace frío, amiga. la verdad, Es que aquí es donde más frío hace. bueno, sí es muy difícil. Pero como vos decís, si uno quiere expresar sus sentimientos, pues háganlo. Invítela al mueble. Invítela al mueble para que se sienta cómoda. Estoy charlando, no me gusta que me interrumpan. No sé. Le preguntamos si querés a Melissa y Ok, a... les voy a poner un juego. Van a decir un número al mismo tiempo, va a ser el 1, el 2, el 3. Si lo dicen el mismo número, se van a dar un besito. Ya se paró y se fue a su No, familia. solo Ya ellos, solo ellos. Sebastián ya se paró ya se paró Sebastián. Ya. Vénganse para acá. No. O sea, si descoordinamos, no. No, Ya, tiene pero un números. ejemplo, vas a hacer así, ve. 1, 2, 3, 2. Ajá, y si dejan al mismo tiempo 2, se dan un beso. Por Ya, favor. pero del 1 al 20. Canta el chisme y la prostitución. Conéctense. No, nivel 1, nivel 2. ¿Qué es eso? Solo un agarrancito del de abajo y el de arriba. No te lo voy a agarrar. Ese es nivel 2. El nivel 1 fue así, ¿te acuerdas cómo fue así? Se recuerda, dándome. Ponela nerviosa, vamos a ver. Está nerviosa. ¿Te acuerdas? Es que me voy a poner antes nerviosa yo que Vaya. tengo vagos recuerdos.
Ok. Cuando yo diga 1, 2, 3, ustedes dicen el número al mismo tiempo. Y ahí si no lo decimos... Solo vamos a jugar el juego de a ver si te pone nervioso. A ver si no lo dicen, si no lo dicen. nerviosa. ¿Ellos ya jugaron? Esperen. No. Espérate. Si no lo dicen, si no acertan, solo van a hacer como un pegue de nariz y verse como por unos 10 segundos. Verse, Si no, sí. No, pero... Pero para crear tensión. Intenta provocarla. Ajá, exacto. Ajá, pero digan el número. ¿Ya vamos a empezar? Dale, uno. Ya, pero tiene que ser rápido. 1, 2, 3, 2. Claro, Romántica, gracias. No, espérate, vamos a decir. Qué romántico. Play. Ya. Música romántica. Cállate, 1, eso no es 2, romántico. 3. 1. ¡No! Cumple, mamita, Oye, ¿qué te pasa? No. ¿Por qué no dijiste 2 o 3? No, otra vez. Es que no, otra vez. No vale. Déjalo que sea romántico. Pongan música. Hay que ambientar. Yo no pensé que íbamos a empezar, no sabía. Música romántica. Ya, marica, ya. Marica, ya. Ponela nerviosa. Cabeza. Dale, pues. Cállense, no se rían ya, no se rían. Me lo quiero. No nos vean a nosotros. No, nosotros no. Nosotros existimos. Un baile. Un baile. Y luego el vecino. Un baile. No, con mucha presión ya. Vamos, chica, vamos. Fluya. No, sí, perdieron el reto. Dale, que así para cambiar. Es por el reto. Ya. Yo lo voy a invitar a bailar. Es que si hay como unos nervios raros. Vamos, cree. Hágalo ambiente. Usted es el sensual. Dale. No, sin el baile. Ah, sin baile. Dale, así. Pero... Y ahora Andreina y Melissa. ¡Qué lindo! Baile. Bailemos todas, hermanas. Ay, no, bailen conmigo porque ni esto. Vente, ustedes dos. Espera. Cuidado que... ¿Qué? Unos nervios raros. Entonces acá. Qué lindo el amor. Ya, quitaron la música. El amor. El amor no deja de ser. Qué loco. Bueno, ahí está piña. Ahí va. Ay, sí. Ahora 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ya nosotros ya. ¿Para qué Eso 1, 2 ya, y eso 3? ya está a nivel avaricioso. ¿Para qué nivel? ¿Para qué digamos? ¿Para qué el juego? ¿Para qué? Le ganaron. Niño, eso es de Yo no vi nada. tantos. Estúpido. Eso no se hace. Una competencia. Yo no soy ningún juego, mi amor. Son solo besos. Dale. Solo besos. Algo termina. Sorpréndame. Ya, te sorprendo. Si tú crees que lo que tú tienes con Ranier es más fuerte que cualquier discusión o inconveniente o problema, pues sigue adelante. Eso sí, hablando claro y con la verdad. Que Ranier te sea sincero y te diga la verdad. Dime la verdad, maldito. Ahorita lo voy a coger así. Sí, ahorita. Dime la verdad, maldito. ¿Hubo o no hubo vestido? Igual sí hubo a mí que me... Pues sí me entiendes, es como si yo Pero me estuviera dile. haciendo en la herida, sí. Pero dile eso. Él lo que me dijo fue, acepto que si se equivocó, al decir que si se equivocó, ¿eso qué quiere decir? Si pasó algo, pasó. Algo pasó. ¿Qué? No sé, no quiero saber, pero algo pasó. Pero no te dijo. Pues directamente. Cuando llegan los chicos uno se arregla. Directamente lo que se dice directamente. No. Renier, maldito desgraciado, ¿cómo estás, infeliz?
¿Qué más bien? A ti de último. ¿Por qué? ¿Cómo estás? Porque el que viene de último viene mejor. ¿Cómo estás? ¿Esos labios, qué color es ese? Celeste. Me dan ganas de quitártelo todo. Celeste que le cueste. A Celeste para que le cueste. Gracias, amiga. Siéntese pues, que lo vamos a tosigar. ¿Y tú cómo estás? Bien, acá estábamos Cuchicheando. rajando de todo el mundo, poniendo en tela de juicio todo, preguntándonos qué Que pasa. también en la mañana no tenía humor como de hacer esa discusión en la conexión. Entonces ya después cuando obviamente lo empezaron a mencionar fue como que, ya, se lo voy a decir frente a todos, pues me da igual. No sé si después lo pasaron o no, que nosotros lo conversamos. No, él me contó que conversaron de ese tema. Sí, es que pero apenas se no. acabó, él vino a preguntarme como que qué pasó, no sé qué. Yo le dije que mira, en realidad yo sé que tú conmigo lo haces tal vez de joda, porque nosotros nos jodemos y nos reventamos bastante. Pero ten cuidado porque esa cizaña que estás tirando estás diciendo una mentira y le diste a entender una cosa de él que no es. Y eso le afectó a él y le molestó. Y yo le dije, a mí no me gusta ese tipo de comentarios, o sea, como que estás jugando con alguien y te estás haciendo sentir mal. O sea, a mí me da igual que lo digan, por mí es como que, bro, inventa lo que quieras, o sea, a mí sí no me afecta. Pero yo sí te di cuando me preguntaste la cara que tenías y fue como que me molestó y obviamente quisiera decirle como que, hey, o sea, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Qué es lo que tienes ganas de decir o qué es lo que...? Sí, es ¿Qué que pasa? esos comentarios pareciera como que quiere dar a entender algo o quiere decirle a uno algo y lo hace en forma indirecta, pero hasta donde entendí me dijo que no, que nada que ver. Pues yo respeto su punto de vista y pues si es solo por estar fregando, pues adelante. Adelante, que friegue. Pues sí, me molesta. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? Pues bien, pero para serte honesta, no sé, pensando bien las cosas, sí estoy un poco como que molesta, ¿salir? Ese te voy a pasar por todos lados. Por la boca de Sebastián, por la boca de René. ¿Qué? Como las pizzas de hoy, de ayer. Termo. Usted sabe que acá todo es de todos. Y la canción favorita de todos. No, bebé, es que eso viene compartido, eso es para compartir. Mira, Austin, la canción favorita de todos. Tu Habla claro que recuerdo sigue aquí, como una manzana. No sigas con eso. Vamos. Tu recuerdo sigue aquí. Por invitar a Dejen ya a Alejandro en paz. Sebastián me estoy raspando. Alejandro es un chico malo. Yo les puedo dar... Yo les puedo dar tips para ser un Mira, yo hombre le dije muy, ya, muy malo. tiene que ilusionarla a todas. Sebas debería Y después ser irse. también. Eso sí. O dejarla en leído. Le dice, quiero que me digas la verdad. Tú me gustas mucho, yo te gusto. Mira, después bro. la dejas en Mira, leído. yo Cuando diría, digas sí. mira, vamos a hacerlo la así, dejas ya, en listo. leído. Vamos a completar. Es más, ya. ni le digas. Tú le dices, yo sé que Vamos a yo te hacer esta gusto. dinámica. Y Esta esa dinámica. Escuchen. Alejo. 10, top 10 claves para ser un hombre, no lo llamamos malo, sino más atrevido. ¿Ok? Para que no Soltar. Soltarte, ser un boy. O sea, Ser un boy. 10 claves para ser un boy. Príncipe falso. Tú comienzas, Sebastián, tú comienzas. Empieza la ronda. Yo voy a tratar de aplicar todo. Primero. Siempre arriésgate a decir lo que piensas. Sí, cojones tú tienes. Nadie te da nada. Sin filtros. Métete con las amigas de tu novia. Exacto. Y sabes qué, y le metes como un tonito sarcástico para que suene el chiste, pero que sea verdad. Sí, eres malo, sí. Te voy a dar la clave Yo original. puedo decir otra. Le Bueno, dices- vamos a le dices- hacer. No. Le dices te amo sin sentirlo. Ah, sí. Solo para. Para ilusionarla. No, solo para Mira, que dé algo, exacto. para que Tú escribes, suelte algo. Estas 2 semanas y después le pichea. Exacto, ¿entiendes? él lo La dice por ilusiona. experiencia propia. ¿Qué tú hablas? ¿Qué está? No, yo nunca le he dicho eso a Shirley. No, ¿Qué te pero te pasa? lo Yo no voy a decir Pero alguien mencionó a Shirley. Por si acaso, aclarando. Nadie mencionó eso. ¿Quién dijo ese nombre acá? No, pero tú me miras y yo te conozco. Aclaración ante todo. Alguien mencionó. No, está bien, pichadera. Tú estás queriendo insinuar que nosotros estamos hablando de Bueno, una relación pero que pues acabaste de cada quien. terminar y que entonces que jugaron contigo y te dijeron te amo, pero no era verdad. Mira, escucha. Listo. Nada, escucha. Otro tip.
para el señor atrevimiento. Y rayar en la imprudencia. Más que todo que las trates a todas por Ser un igual. cizañoso. O sea, Que las trates a todas. O sea, que O si sea, a ella le seas dices, cariñoso te amo, con agua, todos. ¿quieres agua? así literal. Chocolate amargo, chocolate amargo. Bebecita. No. Ah, tú dices así. Tú, Ok. tú, verdaderamente, si yo quiero hacer algo... No, pero tú ya diste un tip, sigue. Atrevido. Sigue Austin. Dale, fútbol peruano, niño vamos. bueno. No le muestres interés. Casos, creo yo, y también es el caso, en el que hay veces que hay cierto tipo de explicaciones que no tienes por qué dar. Entonces, sí, puede ser una mentira blanca. No. No, ya, viste, ya me estás dando, no. Extremista. Ya. ¿Sí o no? A lo Melissa, ¿sí o no? Blanco o negro. Así nomás. ¿Y tú? ¿Estás o no estás? ¿Yo qué? ¿Y tú? De lo que busco. Al igual que tú, busco a alguien que me acompañe en las locuras, pero más bien busco a alguien que me sume a mi vida. Que si yo voy a salir con mis amistades, no quiero decir, no puedo salir con ustedes porque voy a estar contigo. O no voy a estar contigo porque voy a estar con ellos. Si estoy con ellos, yo te sumo a mi vida rutinaria. Yo quiero a alguien que me sume a mi vida. Que tampoco, ¿sabes? Que no me reste. O sea, si yo quiero salir con mis Que no te amistades, tires para abajo, digo. que me sume y que me entienda. Hay veces, hay días que estoy bien alegre. Sí, yo soy bien alegre. Pero hay otros días que no sé si tú lo sientes, que estás como que... Y quieres quedarte sentado en el sofá viendo televisión, comiendo mantecado. Esos días, pues a veces me da. Pues a veces yo quiero que mi pareja me diga, todo va a estar bien. Y se quede conmigo y se me pase. Ese tipo. ¿Qué más? Busco una chica madura, responsable, que le guste, ¿verdad? El estado de salud, porque yo soy, ¿verdad? Lo que es gimnasio, la comida. So, yo no puedo estar con alguien que me diga, mira, vamos a comer pizza, vamos a comer esto, vamos a comer lo otro, y yo estoy tratando de tener un plan para, ¿verdad? Mi rutina, mi vida, y no me estás ayudando. Cali en la casa, tips para ser un chico malo y o atrevido. Cala. A ver, pienso. Estoy pensando en uno que es perverso. Sí, no, suéltalo. El miquito en la cabeza de Carla. La dejas con la cámara. No, pero es que ya lo han dicho. Sí. Ya. Coincidir en un lugar con otro y no saludar. Y después dejarla plantar. Ah, Esa es tipo otra. así. Y decirle, llega a tal sitio y la dejas plantar. Claro, tipo el hecho. Sí. ¿Sabes? Te veo en el parque Si a te las vi, no 3 te y después no conozco. llega. No es ese que a los 5 minutos antes le decís, ay, no voy a poder. Tú sabes que La- Ya sé, otro. Sí, Comérsela y al otro día Sí, hacer como si no hubiera pasado. Eso es hacerse el malo. Eso es clásico. Esa Eso es pareja. clásico. Mira, yo quiero decir algo. Hasta el momento hemos tenido declaraciones empíricas, realmente, de personas no con tanta experiencia, pero tenemos la declaración de un experto. Renier, cuéntame. Pero la materia. Anota está bien. Magíster. Bailarles a todas. Siempre. Todo bien. malo, Para eso. A ver, prepárate para bailar. Para eso ya tengo, ya me dio la clase Vale, él, sí. me dio la clase él. A ver, ya. Eso. La pones en una silla Mira, aparte yo creo que una infalible, dedícale una canción en la primera cita. y dedicas la misma canción a todas. Pero le cambias el nombre. Sebastián. Le cambias el nombre de la chica. Le dedicas esta canción que es mágica. No soy un hombre Esta también. Dale un tip a Alejandro para que sea un chico malo. Para un chico malo. Pero en serio, un tip de esos que tú das, bueno. Olvídala. Estábamos hablando de él. Olvídala de un capítulo para el otro. Y se la damos en 3, 2, 1, Yo creo que una semana de diferencia. Bueno, Mira, un tip. Todavía no ha dado el tip, deja que diga el tip. tip para ser un chico malo de Alejandro. En los próximos días me van a ver cambiado. Yo hago eso siempre. Dile. Yo no soy un tipo malo, lo siento. No.
Pues di eso mismo. Decir que no eres malo. Te voy a tirar una semana para que Suficiente, pero ya. Negarlo. Te dicen, ¿tú estuviste con esta? No, palpi, no. ¿De qué tú hablas? Y después te enseña la foto. No. Y si no soy yo, es un montaje. No, te está haciendo una película. Mira, si te preguntan por un beso, di que fue un intento. Mira, trabajo sucio por la sombra. Sí, trabajo por la sombra. Por la sombra. Infalible. Pero le dice, Ok. mira, tú quieres, mira, lo que yo sí llegué a hacer en algún momento. Negar todo hasta el final, Pero así mira, hayan fotos y te lo digo, y videos. no te lo digo porque yo creo que todos tuvimos un momento así en nuestras vidas. Sí. Pero llega el punto en el que tú tienes unas cuantas acumuladas, tú escribes un mismo texto y se lo envías a todas. A todas. Uy, qué miedo. Por gente como ustedes, es que uno no cree en el amor. ¿Sí? No, ya, yo creo que ya con eso está bien. Se nota que ustedes son perfectos para ser malos, pero no buenos. Ey, esta pregunta es interesante. ¿Qué es lo más ¿Qué es malo lo más que malo has que has hecho? Pero responde, no dije tirar la basura al piso y no recogerla. No, la verdad. La verdad, ¿qué es lo más malo que le has hecho a una chica? ¿A una chica? Sí. Ay. Invitarla a ver películas y dejándola ver películas. Y terminabas de ver la película hasta el final. Yo no entendía, él así, hey, ¿por qué estás sin ropa? Y la chica, Alejo, ¿me traes las crispetas? por Pero tú favor? quieres jugar de verdad con los sentimientos. Sí. Le invitas a un concierto, le vas a dar la taquilla y después la dejas plantar. O la buscas y la dejas vestida. Ay, yo me voy y te vas. sola. No, es un concierto no. No, aquí. mira, a mí me pasó. Esa, le a mí me invitas a pasó. comer y divides la cuenta. Pero mira. Marica, esa. Mira, yo Si sí te me tiré. pregunta ¿Quieres si ser está malo? gorda, dile que está gorda. Ay, qué mal. Mira, a mí sí me llegó a pasar una vez que una chica me dijo, yo soy bien caballeroso siempre, ¿me entiendes? Yo llegué en el carro, yo tenía un carro deportivo, y ella llegó como que no me piensa abrir la puerta, y yo cogí y le dije, ¿qué te pasa? Cogí y me fui. Y la dejé plantada. O sea, ustedes son expertos para ser malos niños, pero no para ser buenos. Ay, eso ya lo sabemos ser muy buenos también. Ah, sí, a ver, Pero tips para después, ser buenos. y recoge a otra, ¿entiendes? Todo lo bueno lo sabe porque él es bueno. Pues eso, No, eso mira, es yo soy como bueno, que- pero hay qué bonito, cosas que... pero Pienso que todos somos ¿Me buenos, lo que entiendes? pasa es que Sí, eso sí me han es- abierto la bueno, puerta. no, esto bueno, es todos una son buenos. parodia, esto es una parodia, pero lo que pasa es que en las relaciones Pero ya humanas, bajar lo mi yo que de- sea bueno para él puede que no sea tan bueno para mí. Nunca mucho da. drama. Pero eso No, yo no lo exhibiría, o sea, No, eso es Es Yo súper sí lo exijo y se lo digo antes de bajarme del carro. Y tú, ¿me abres la Es puerta, súper por subjetivo, favor? pero Me esas da miedo. cosas... ¿Qué sientes por Shirley? ¿Qué fue lo que pasó que no funcionó con Jessica? Uno, porque ella no era mi mejor amiga, ni nada cercano, simplemente una compañera, o sea, una amiga como una amiga. Ella no vino detrás de mí ni se metió a nada. Yo la invité a que nos conozcamos. Simplemente no quiero tomar una decisión apresurada porque por tomar esa decisión puedo equivocarme y puedo terminar lastimado de más. La primera sorpresa, vamos a ir a un país muy bonito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mami? ¿Qué tal todo por allá? Te estoy extrañando mucho. Uf, no, creo que no la veo desde mi cumpleaños de febrero. Y pues acá estoy súper feliz, divirtiéndome y pasándola bien en Turquía. Aunque sea así por videollamada, pero mucho gusto verte y verte feliz. ¿Todo bien? Muy bien. Me alegro. Una manzana. Dale, cómela. La que quieras. Está buena. No lo sé. Prueba. Tus ojos son claros. Cuidado que ella ve los ojos de otro color. Te los veo verdes. Un verde. Son verdes, ¿ves? Sí, pero los tuyos son azules. ¿De color son mis ojos? Azules, loco. Son azules. Edgar, me Loco. caes súper bien. Loco, déjame verte otra vez. No me digas que son verdes. Son verdes, bro. Loco, por dentro son amarillitos, pero eso es azul. Loco, eso es azul. No, pero genial, hoy te lo... Genial. Los míos son verdes.
No, sí, se quedan azules. Los míos son verdes. Es por la cámara. No, sí, son verdes. Los tuyos son azules. ¿Cómo te sentís acá? Acá en Turquía o acá. Aquí con todos los chicos. Veo que sí te has adaptado muy bien. Desde el primer día, pues, yo no conocía a nadie, no conocía los problemas, no me quería meter en el lío. Problemas. Pero cada uno me ha ayudado como que a soltarme, mira, yo te ayudo a esto, mira, vamos a hacer esto, mira, vamos a hacer esta dinámica. Y como que me he soltado mucho más. Y me gusta. Te lo voy a poner Este bien es un logo, difícil. este es un logo. Te lo voy a este me poner bien ayuda. difícil. ¿Quién te cae mejor? De los nenes. De todos los chicos, sí. El que te cae mejor. ¿Qué has sentido que has hecho más? No dejes que te guíe. Sé sincero, normal. Sincero. Miguel, luego André y luego Austin. Seguro, no es porque está Miguel aquí. No. Él fue de los primeros como que, mira, él me habló. Qué servicial. ¿Qué cosa? ¿Quieres algo de tomar? No, y me preguntó. No, que vos fuiste uno de los primeros que le hablaste, que le explicaste y todo el rollo. Luego Andrés con sus locuras. Y Austin cuando vinimos los otros días, como que pude ver otro lado de él. Y hablábamos y como que hicimos match, hicimos click, tiramos los gomis. Ah, es cierto. Pues como, hey, hicimos match. Es cierto. Y obviamente Jorge es boricua, so lo entiendo cuando me habla. Solo que siento que el acento de él es, no sé, tal vez más marcado que el tuyo. ¿Algo? Ya, es que él es de campo. Yo soy más de ciudad. Oh, los de ciudad no lo tienen tan marcado. No. De ciudad tienden a arrastrar la R, a decir cajo en vez de carro. En vez de decir verde, dicen verde. O para ir a Puerto Rico. A Puerto Rico. Ajá, a eso me refiero. Pues obviamente cuando él me habla, él me entiende, yo le hablo, yo le entiendo. ¿Usted sabe cómo va a salir el enunciado en esta nota? Los chicos le enseñan a ser malo. ¿Quieres ser malo, Alejandro? Ahora enseñémosles a ser buenos. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de que quieres ser malo? Entonces, ahora enseñémosles a ser buenos. Hoy en la noche tienes tu primera clase de trabajo por la sombra. Lo tiene, en serio. Ya nos tiene a nosotros. Ese es tu primer paso para ser malo. Hoy tienes tu primera clase del trabajo por la sombra. Créeme. En mi próximo libro, Programación Neurolingüística, en el capítulo 8 hablaré del trabajo por las sombras. ¿Y por qué así que no ustedes se lo hablan pierdan. así? Neurolingüística. Pero a ver, ¿tú no le escuchas la Como por lógica de eso? ponerle- Neurolingüística. Sí, yo sé, pero está bien, pero es que están conectados. Es que dice neurolingüística. Cogieron clases en la misma no, es que tuvieron Es que no sé, pero es que hay cosas de sentido común que se deben de leer. No sé. Hay que leer, culturízate con Meli. Recuerda la historia que contó Sebastián. O sea, pero no es la Melissa Gates, Con la que la me había profe, hablado. la teacher. Ahora no te acuerdas. ¿Cuál historia? La del beso hace 4 años. 4 años fue. 7. Pero tú llevas cuenta. ¿Verdad, Sebastián? No sé para qué sacó eso al aire. Pues acá entre ¿Cuál todos. fue tu intención ¿Cuál al fue tu sacar intención? eso? Chicanear. Ventilarlo, nadie sabía. Chicanear. Mal hecho. Chicanear conmigo. Alejandro, eso es lo Ganar que tienes que hacer para ser un chico malo. Más rating. Fueron unos besitos tiernos. ¿Qué? Fueron unos besitos tiernos, quizás Fueron en el tiernos. mismo contexto que vivimos Tomando acá, agua. Fueron en tiernos. un parque. Tomando agua. Fueron tiernos. Fue algo fueron chévere, o Fue sea, algo normal. fue algo ¿Tú quieres ser empático, malo? chévere. Algo para Tienes que congeniar. inventar un rumor y dejar que corra y que se maten entre ellas. Yo me besé con... Con Mario. Exacto. ¿Y Andrés qué? No te atrevas. ¿Qué están hablando para mí, papi? ¿Qué? Tú sigues lo tuyo, nadie está hablando de mí. Cállese usted, Es traidor. otro Andrés usan el poder del amor, pero que ya sacamos. Ustedes no se dieron cuenta que ahorita llegó Mare. ¿Dónde? Mare, la churquita esta, la de los crespos. Se va a Aslan. Y le dijo a Andrés. Dilo, a ver qué pasa. Andrés estaba ahí con su nueva compañera de vida, entonces estaba ahí. Estaba ahí con la nueva compañera de vida y entonces Mare le dijo, ¿podemos hablar en estos momentos? Y Andrés le dijo, yo contigo no quiero hablar. Así le dijo.
sea, es como que... Mira, cada capítulo puede pasar cualquier cosa. A veces estás enamorado de uno, al siguiente capítulo pueden estar así todos. Ok. Entonces, bueno, Andrés y Mare tienen una relación muy bonita. No se habían pedido el de querer ser mi novia, pero era una relación como que full besos, abrazos, caricias, siempre estaban juntos y todo, ¿verdad? Resulta que hubieron muchas complicaciones con ciertas personas. Andreina tuvo problemas con Mare y así. Pero luego otras parejitas que habían era como que Andreina y Miguel, pero ellos como que no se habían besado acá en el programa y era como que se estaban conociendo. Luego eliminaron a Andreina. Y luego otras parejas que han habido, es por decir, no parejas, pero como que Rey y Jorge siempre estaban detrás de Shirley. Y ella no les daba la entrada a ninguno de los dos, solo era como que la estaban conociendo y estaban ahí. Austin pretendía a Elizabeth, a Ellie. Estuvieron un mes como en eso de conocerse, pero nunca hubo un beso ni nada. Solo se citaban al cuarto rojo, platicaban y todo, fueron a un viaje, pero no pasó nada. Y pues resulta después de que Ellie se cansó de tanto esperar a que no avanzara nada y pues conoció a Donday y ahora es que full besos, abrazos y todo, como lo que pueden ya ver. Ok, otra más, Meli nunca estuvo con nadie ni nada y hasta ahorita es que está con Rey y pues full, que se han llevado y el problemita que ustedes ya saben. Que lo estoy poniendo al contexto de todas las parejitas que han habido. Pero mira, que no todo va a ser verdad. Porque... No, mentira, es broma. No, solo se componen las parejitas nada más. Nada de contexto, solo las parejitas. Otra que más, bueno, ahorita como ya ven, Austin ya está libre albedrío a conocer a quien sea. De ahí quién más. Bueno, otra cosa fue cuestión de que Andrea se peleó con Elizabeth porque Andrea estaba conociendo a Donday. Pero en esa época, cuando Elizabeth dejó de conocer a Austin, empezó a conocer a Donday y hubo problemas en ese aspecto. Porque eran amigas, muy amigas. O sea, ¿Y qué onda con Miguel? ¿De qué? ¿Tú y él? ¿También? Sí, solo que vamos lento, despacio. ¿O fue porque todo empezó muy rápido? A lo mejor. No se sabe. No me platicaba muy bien al respecto y la verdad que no lo quiero hacer hoy. Le dije que después vamos a hablar de eso. It's me. I was wondering. ¿Me esperas un segundito que tengo ganas de hacer chichi? Chichi, me da risa cuando dicen chichi, porque yo es como que... Bueno, pipí, chichi, orinar. Ya ven. Ay, vos contanos, ya arreglaron. El Don Juan de la casa. No, él era el tranquilo que, o sea, que nada que ver, solo pretendía a Shirley. Y luego se enamoró de Meli y fue como No, pero no fue así tampoco. Simplemente quise darle mi lugar a alguien y no me dieron mi lugar a mí. Sí. Es como que yo te esté insistiendo y tú no tengas interés por mí. Y yo de un día para otro me Y él es súper detallista. Claro, y de ahí vos te canses y... Me cansé y me fui. Entonces apareció Melissa. Que de hecho veníamos llegando, teniendo choques desde el principio, desde que ella vino. No fue que fue como que de un día para otro, ¿ves? Habíamos tenido ya nuestros roces. Que de hecho que fue bien diferente. Porque de verdad fue una pelea. O sea, se pelearon y luego se enamoraron. Es que fue así, ¿ves? Es como que en eso Meli recién llega del siguiente día, creo, ¿verdad? Es como que tú recién llegada, recién me conoces y venga yo y te doy un beso en la cara. Y tenía una camisa abierta y tú como que me empujas, como que, ¿qué te pasa? ¿Cuál es la confianza? Es que le di un besito aquí Y yo vengo con mi camisa de y te digo, ¿qué vas a hacer tú? No sé qué. Pero tipo así como que fresco. Y me empuja así, pero nada, después le pedí disculpas y todo no fue me malentendido. gustan los roces, le dice que no sé qué, no, conmigo no es así, no me gusta el toqueteo y que no sé qué. Y cuando lo platicamos, según ella, estaba nerviosa. Sí. Estaba nerviosa, dijo ella. Sí, estaba nerviosa. Pero ella estaba nerviosa. Sí, porque es que tal vez, o sea, que alguien se te acerque de un solo y es tu segundo día y te da un besito así, como que ya se puso ahí, chiva, pues, ¿qué pasa aquí? Cada quien reacciona de una manera muy diferente. Sí, exacto. Porque sí, yo siento que no actuaría así, pero como él dice, todos somos diferentes. Entonces ya había visto ese roce y después no, él siguió conociendo a Shirley. Y como dice, él se cansó porque le fue muy lindo con ella también. Le da detalles. Mira qué bello. El globo que está por ahí dado se lo trajo. Un corazón. Sí, bueno, es súper detallista. Hice lo posible. Yo soy así detallista. Sí. Y Hizo lo no posible, solo mis pero palabras, mis acciones también estaban hablando por sí solas. Y simplemente no me dieron mi lugar.
Sí. Es que uno se cansa también, o sea, el programa es para no ir tampoco tan lento. O sea, no Todo se puede. tiene un límite, todo tiene un límite Sí. definitivamente. Y pues así como vos te cansaste, Eli también se Pero cansó. realmente cuando uno, o sea, si una persona que muestra interés por ti, o sea, si el interés es mutuo y hay interés mutuo, ¿me entiendes? Y hay roce en la relación, tú de verdad quisieras arreglarlo. Intentas hasta cierto punto, pero tampoco como que insistir a todo. Yo no soy así. Yo Sí. insisto hasta donde yo sé que tenga que insistir. Ay, sí, a veces cansa. Igual, se está dando todo por alguien y pues la persona no está muy segura, cansa. Ujú. Yo me canso igual. Te cansarías tú si las cosas se mantienen así como están, como que tensas. Yo creo que sí. Sí, claro. No, o sea, aquí, ¿cuánto falta para que termine el programa? ¿3 meses? ¿Qué? ¿En qué estamos? ¿Octubre? ¿2 meses? Digamos, casi. No, porque todo entre ustedes dos empezó muy bien. Sí, solo, pero es que no sé, la verdad. Es que siento que Miguel se siente un poco presionado en el aspecto de que a él le dicen que es una relación o algo así, pues aquí nadie tiene una relación. Y tal vez él quiere ir en el aspecto como que más tranqui, pues. Seguirnos conociendo y todo para no ¿Qué? ilusionarnos. Cualquiera. ¿Qué quieres que te diga? No sé, no me habías dicho que me ibas a decir algo. Ah, sí, Ah, pero sí, vayan a platicar. A lo suyo. en otro momento seguimos platicando. Claro. Mírenlo todas las galas. Cuando él está feliz, está sin lentes sonriendo. Cuando viene un tema complicado, se pone los lentes. Ya he observado a este hombre demasiado. Le complica. Para aclarar. Todo, o sea, yo lo miro y ya, aquel está Aclarando, pues, tú sabes que- y no es que quiero decir que esto, pero tampoco es que... Es que siempre te enfocan, O Jorge. sea, es que yo te doy, mira, este es el asunto, yo le doy la vuelta. Mira, además al busca- asunto Ay, no, tú le das completo para 20 que vueltas. entiendan. Mira, vamos a hacer una cosa, una pregunta Una sencilla. velada, una velada. Vamos a hacer, Una caliente. mira, vamos a poner un ejemplo, una pregunta sencilla. Listo. ¿Qué sientes por Shirley? Mira, no, digamos no, que me no, da la no, vela. Espera. Nada, Yo la quiero verdad mucho es que- No, ahorita se lo va a tirar en un viaje largo y va a tirar No, esa discurso. pregunta pero retírala. Pregúntale. Otra. ¿Qué Más piensas corta, hacer por con favor, Shirley? así. Más No, corta. No, que no tenga que ver con Shirley. Porque de aquí no A ver, sale. que no tenga que ver con Shirley. ¿Y qué fue lo que pasó que no funcionó con Jessica? ¿Qué? Buena pregunta. Buena pregunta, cabrón. Ahí está bien, aclarar. Aclarar. Mira, está No, pensando. que no me gusta que digan cosas que no son y de frente digan una cosa y después Pero no venga, digan otra. pero usted sí le volvió o no le volvió. ¿Pero qué dijo ella? En su caso. Nada, en serio, mira. Ya fuera de todo ya. Voy a hacerte dije que quiero intentar por recuperar tu confianza y es lo que voy a hacer. Y pues nada, estar bien contigo es lo más que me interesa a mí. No me importa el resto. Como te dije, empezar de cero y ver qué pasa. Pero nada, sí, tenía ganas de estar contigo, tú sabes que no me gusta estar mucho en grupo. Ah, no, pues igual. A mí tampoco, pero como para variar, Obvio. como para castigarte. Ah, para castigarme. Me tenías incómodo ahí. Obvio, esa era la idea. Me sentí incómodo porque no me gusta estar en grupo. Pero nada, bien. Simplemente cambia de escenario. Obvio. Ahí como para variar, ¿no? Para que después no digan, ay, Melissa se la puso súper fácil la Renier. Tú no me has puesto nada fácil a mí. Aquí nada es fácil. Y tampoco quiero que sea fácil, pero tampoco quiero que me la pongas tan difícil. Hago lo que puedo. Ay, esa carita. Esa carita angelical. Esa carita. ¡Qué linda! Esa carita. Ven acá, sí. Se me está molestando. Sí, a mí me gusta molestarte a ti. Tú sabes que conmigo esa carita mala conmigo no te pega. No me intimida. Sabes que no me intimida. Para nada me intimida. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Qué me cuentas de nuevo? De nuevo, que estaba loco por venir a verte. ¿Sí? Yo también te quería ver. ¿Sí? ¿Y eso?
Me gusta verte. ¿Te gusta verme? A pesar de todo. Sí. Me gusta verte. Sí. No lo niego. Me gusta que me digas eso. Me gusta saber eso. Porque a mí también me gusta verte. ¿Y tú cómo te sientes? Bien. ¿Cómo te ha tratado el día? ¿Cómo te ha ido el día? Bien, igual hay que pasar la página. Borrón y cuenta nueva, historia nueva. No me voy a quedar en el mismo capítulo todo el tiempo. No va conmigo. Hola, zancudo. ¿O qué dices tú? ¿Uno para qué se va a quedar en el mismo capítulo todo el tiempo? Sabiendo que puede escribir capítulos mucho mejores. Y eso es lo bueno de un libro sin final. Un libro el cual no tiene final. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Que yo no voy a poner el punto final. Déjalo, déjalo. ¿Te pica? ¿Te chupa la sangre? No. Hicimos un acuerdo. Como el otro día con el árbol. Ujú. Yo le dije que si no me picaba, yo no lo molestaba. Y se fue. ¿Te escuchó? ¿Te cogió miedo? ¿Qué? ¿Te cogió miedo? No, solamente hicimos un acuerdo. En realidad no tenía nada para darte, solo quería verte. Qué bien. Qué bien, chiquito. ¿Tienes frío? No mucho. ¿Eh? La verdad, no mucho. ¿Y tú tienes calor? No, acá está rica la temperatura. Sí, acá sí. Es que tú me pones caluroso. ¿Ah, sí? Me entra calor así interesante. Me están doliendo las piernas como por acá. Me llama y te hago un masaje. Yo soy bueno haciendo masaje. Sí. Tú no eres la única. Hola. Hoy vamos a reunirnos en familia, chicos. Todos para acá, por favor. ¿Cómo están? Para la sala, vengan para acá. Jalen sillas, todo. Familia. ¿Quién falta? ¿Hay siempre muy poquita gente o qué? De momento. Parejitas de amor. Carla. Ay, chico malo. ¿Me siento a tu lado? Cuidado, que soy Bad mi boys. esquinita. Soy muy bravo. Hoy los chicos agarraron toda la sala. ¿Alguien que empuje esto? No, no va a poder. A ver, lo que tienen pareja. Escúchenme, alguien arriba. Hay alguien con conexión con la Matrix. Para acá. Por favor, siéntense. ¿Cuándo contigo en el desorden? Al frente. No sé si puedas estar ahí sentado en los jalencillas si quieren del comedor. Pero ¿hacia qué dirección? Hacia la dirección de familia, sala, por favor. Mientras no me tapen a mí, están perfectos todos. O sea, esto es como una pre-regala. ¿Cómo van ustedes dos? Voy a empezar con el amor. El por matrimonio favor. va bien. Hay algunos percances, pero lo vamos solucionando en el camino. ¿Cómo qué percances puede tener Eli, Donday? Percance. ¿Qué tengo yo? Empezarán por No, ustedes, no digas yo, ustedes. ¿En serio? No, nada. Yo creo que cada tema, cada punto que estamos tocando ahora mismo se están solucionando en el camino. Por ejemplo, ya le dije, no quiero que hable con Austin. Que no le lo... No, mentira, mentira. Que muy en serio no se lo tomó. No. Tranquilo que entró. No, mentira. Qué ojo con PR. Yo creo que todo lo que hablo con ella ya va muy aparte de el roce o lo que hay acá. Y la verdad que tú sientes celos. Dilo. ¿Por qué te pones visco? Dilo. A ver, Donday, tú siempre te haces el más seguro, le pongo a ver, si aquí el más PR, inseguro todo soy yo. para que lo toque, pero Eli, la verdad, ¿es celoso? Yo le dije que sí.
Pues él dice que sí, pero intenta no demostrarlo. Ajá, eso ¿Celos bonitos o celos infernales? No. Hasta ahorita nada enfermizos. Hasta ahorita. Así empiezan. Chicos, a ver, ustedes estuvieron, especialmente donde hay platicando en la casa, de un tema de celos. ¿Qué se comentó ahí? ¿Qué nos pueden decir de su compañero? Es que todos me preguntan si yo soy celoso. Y mi respuesta es que si yo quiero a alguien, la voy a celar. Pero todos se me fueron encima. No, que eres loco, yo no soy celoso. Entonces yo digo, cada hombre es diferente, pero yo soy las personas que si ella me interesa, yo la voy a celar. Y he visto, pero obviamente cada quien tiene su flow y yo tengo el mío, pero yo a ella no le voy a hacer ¿Cuál notar es tu flow? ¿Cuál es tu que flow yo me de pongo celos? celoso. Yo me pongo celoso, pero yo a ella no la voy a hacer incomodar en el momento. Y si hay que hablarlo, lo hablamos aparte. Jorge, ¿tú eres celoso? Sí y no. Depende de la situación. Me confunde. Y depende. Chicos, silencio. Déjame aclarar tu duda, Vanessa. Ok, Sí Jorge. y no. ¿Y por Depende. qué y no por qué? Realmente si tú no me das motivos para que yo esté celoso, no voy a estar celoso. Pero Yo los busco, te creo. no, o sea, sí, yo siempre soy bien neutral. Inclusive, Chicos, silencio, está hablando Jorge, por inclusive favor. si hay alguien con quien a mí me incomoda que quizás tú hables, es problema tuyo, pero yo no voy a estar detrás de ti como que mira, no hables con esta persona, porque si ya tú sabes que me incomoda, ya sabes que estás haciendo un tipo de daño por lo que estás haciendo, pues sí, me incomodaría. Eso sí provoca celos, pero de estar celando, de no te quiero con él y no vas a salir con tus amigas, no, eso no. Tú haz lo que te dé la gana. Tú estás conmigo, tú eres una persona libre, simplemente yo te sumo, no te resto. O sea que celoso es Haz lo que tú quieras. Tú decides si tú me pierdes o no. Ya yo te puse las condiciones. Que te trabaja es inseguridad nada más y no celos. Explíqueme la diferencia. Y si hay un punto, Alejo, en el que Cierto. las cosas que hace tu pareja quizás te incomodan, pero tu pareja no es consciente de eso, quizás. Dile, cállate. Te puede suceder, me hago entender, que no sea. Dile. Bueno, no pero sean se lo puede conscientes de Dile, expresar. cállate, no me importa lo que Se lo quieras puede decir. expresar. ¿Se lo puede expresar? Sí, claro. Pero es que hay gente que se hace la loca, parce, con ese tipo de cosas. Sí, pero es verdad, es que es cierto, es real. Pero simplemente hay que darse su lugar. Si yo te respeto y yo sé que yo puedo ahora mismo, si yo estoy con alguien, yo puedo ir a hablar con todas las demás chicas y aún le sigo dando el lugar a ella, con la que estoy. No necesariamente es que salí y me fui de fiesta y estuve borracho, lo que sea, y hice una estupidez. No, uno se controla, uno sabe. ¡Qué hombre! Uno sabe lo que hace. Es que no es cierto. Uno sabe lo que hace. Uno puede ser simpático, pero también hay que guardar respeto a la persona con quien esté. No es como Claro. que ahora voy a vivir mi vida de soltero igual que como estaba. No. Hay que tener conciencia de porque hay respeto en personas- pareja. He tenido la experiencia que he tenido parejas que están conmigo y quieren los privilegios de estar soltero y no puede Exacto, ser así. no puede ser, ¿no? ¿Te No pasó puede ahora ser. poco, no? Me ha pasado, no, es que me ha pasado. Y no puede ser así. Tiene que haber Yo un siento balance. no es que cambie, sino que uno ajusta. Modifica. Ajusta. Por ejemplo, mis chistes ya no se escuchaban donde hay por acá. Ya. Ya, ¿dónde ahí está? No, diría No, a lo mejor un se lo comentario decía ella, difícil, que pero no ella- lo hace para no molestar a Elizabeth. Obvio, porque ella me Claro. conoció en un ambiente donde yo lanzaba mis chistes, pero hacia ella iban otros chistes Claro. coquetos. Y yo le decía a ella, ¿qué pasa si de aquí a mañana comienzas a sentir mis chistes coquetos hacia otra persona? Tú te vas a dar cuenta porque así te enamoré a ti. ¿Y tú lo vas a aceptar así? Chistes coquetos. ¿Y tú vas a aceptar un Chiste chiste coquetito. ¿Cómo? ¿Aceptas los chistes coquetos de Don No, Dai? porque yo no lo haría. Pero es que Él la no lo palabra está diciendo haría, chistes. él no lo haría. Yo no Muy lo haría, bien, yo ya Don Dai. corté ese. Claro. Así que lo lamento, chicas. Porque ya respetas a tu pareja. Eso es muy Obvio. bien, le das lugar a la pareja. Mare, ¿dónde? Mare está dormida, la debo despertar. ¿Quieres que la despierte, Vanessa? Yo voy a la despierto. Como un La vimos príncipe medio levanta. triste. Andrés, con un pero beso, creo ¿crees que se levante? sí es momento de que despierte porque María Emilia ahí se va a estamos acá. Sebastián, dale. Ahí sí la levantas. El príncipe va a despertar a la bella durmiente. Andrés y Andrea, vayan a besarse al frente de ella para que se levante de una con una pesadilla. Claro, pues, ay, ¿quién no se va a levantar? Marica, eres Entonces- bien grosero. Aguántate. ¿Qué cosa? Calla. No quiero ir. No me siento bien. No quiero estar aquí.
Hay que ver a Andrea y Andrés besarse enfrente a mí. En Carla, serio, tuviste una plática con Mare referente. Está bueno el chiste, Chicos, está por bueno. favor. Carla, tú tuviste una plática precisamente con Mare de lo que tiene que ver celos, lo que te funciona. ¿Qué el estaban tema fue platicando celos hoy. entre ustedes? ¿Qué le decías a Mare? Pues mira, yo soy de las que pues es partidaria de que uno no puede invalidar el sentir de absolutamente nadie, ni el de ella ni el de las otras personas. Y uno no puede pretender que las personas se comporten como uno es, porque todos somos totalmente diferentes. Y el hecho de que esa persona no sea igual que yo no significa que lo esté haciendo mal. Todas las personas tenemos, no hay ni bueno ni malo, es a lo que voy, ni víctima ni victimario. O sea, cada persona hace sus cosas diferentes, siente de manera diferente, supera de manera diferente y está bien. Ahí la vaina es cuestionarse a sí mismo, pues, ¿qué pasa? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué pasa y por qué permito que esto me afecte y que debo trabajar más en mí que estar buscando la respuesta o culpables o es más bien empezar a trabajar en mí y buscar una solución y no quedarme en el problema o buscar los culpables. Carla, pero despacito que de pronto despiertan a Andrés. Justo quería platicar con ustedes también porque sabemos que la situación fue bastante incómoda el día de hoy donde pues hubo un besito importante. No sé si fue, ¿qué nivel? Los que estuvieron presentes. 2, 3. Fue 8, fue 8. Fue 8. 8. Eso es otro nivel que no había escuchado. Él estaba. Pero lo supongo. Del asunto. Estaba por allá con Mare y vimos como nivel 3, la verdad. ¿Nivel 3? No, como 2 fue. ¿Y nivel 3 para ti? Nivel 2 fue. Que eso sí sañar. No, te digo, No fue como el de anoche. Como el de anoche no. No vimos si había lengua. Mare, te estamos esperando, ven para acá. Está llorando, pues. Pero Que no supera. quería platicar con ustedes porque ustedes también son la otra parte de esta historia. Ella se siente mal, se siente que a lo mejor en algún punto, Andrea, tú fuiste a hablar con ella de lo de él y diciendo, claro, te lo estoy diciendo porque eres mi amiga y de momento pues no tuviste esa cortesía con ella. Andrés, que hace apenas una semana le decías cosas y luego que cambias a una historia radical. Entonces, yo quiero saber realmente cómo es su sentir, porque yo veo ustedes están haciendo o creando algo a medida que pues también siendo confrontados por esta misma situación. Andrea, ¿por qué no me gustan las amiguitas? para ti a lo mejor esto que te están comparando con la situación de él y todo el tiempo, o a lo mejor tú crees que sí debiste haber hablado con ella, o qué realmente piensas, porque sé que hubo una duda en ti de por qué la reacción si se supone que ustedes terminaron. O sea, ya se ha comentado eso de lo de él y que yo he dicho, no es lo mismo. Uno, porque ella no era mi mejor amiga, ni nada cercano, simplemente una compañera, o sea, una amiga como una amiga. Y segundo, no es lo mismo porque ya habíamos visto que la relación había terminado, ya habíamos visto todas las peleas, ya habíamos visto que no funcionaba y no fue como que ellos estaban juntos, estaban bien y yo me metí ahí. O sea, simplemente no estaban. Un día, un lunes, de momento hablamos y cada día hablábamos más. O sea, por eso es que yo le explico y le digo a ella que no fue que yo no le quise contar nada, es que todas se enteraron a la vez conmigo, porque todo sucedió aquí. O sea, no tengo nada que contar que sucedió algo afuera, o sea, nada, todo surgió aquí y todo el mundo lo presenció conmigo, entonces no tenía tampoco mucho que contar. En la pregala pasada ella aseguraba que ustedes se habían visto por fuera. No nos vimos. No, eso es otra historia, pero por respeto a ella no la voy a contar. Ok. Parte de mis desconfianzas y cosas así. Ella no vino tras de mí, yo la invité a que nos conozcamos. Es para aclarar nada más. El final no te escuché porque hablan como bien bajito. Sí, pero si fuera que estamos así, es que estoy cansado. Ah, no, qué pena, todos estamos cansados. Ya, lo que pasa es de que ella no vino detrás de mí ni se metió a ningún lado. Ella no vino detrás de mí ni se metió a nada. Yo la invité a que nos conozcamos. Ok, pues surgió de tu parte. Sí, yo le dije, démonos la oportunidad de conocernos y ya. O sea, ¿tú crees que estás preparado para continuar tu camino dentro del poder del amor, obviamente? Yo quiero divertirme y quiero pasarla bien y quiero tener armonía con todo. Eso es lo que quiero. Paz en mi vida y está Andrea, nos estamos conociendo y estamos en paz y tranquilos a pesar de que nos griten. Y bueno, y hablando del besito, ¿hubo clic?
Hubo fuego. Hubo algo que te movió el tapete. La risa. Bueno, la risita puede ser que me digan a contestación, Ecuador. no Así sé. te quería ver, que pensaste que me iba a quedar solo. ahorita me acabo de dar cuenta. O sea, uno hace lo que siente y en el momento, pues, al parecer, ambos sentimos que, pues, Para mí, yo aplaudí tenía que eso. pasar. Que No, van y que seguían encaminados. peleadas. Era Claro, que porque conseguirle le un novio. conviene. Obvio. Claro, porque le conviene. Hay que- ¿Cómo? A ver, hablando de que le conviene parejas, quiero hablar con esta parejita que está aquí. Renier. Mira cómo lo Te tiene sentado allá porque no se sienta acá. Nada de amiguitas. No, nada, él está muy bien. Después de lo que pasó, entonces... Está abajo, mira. Ustedes saben que no hay Disciplina. nada mejor que un infiel recién perdonado. Sí. O sea, sí admites que fue infiel. No, o sea, eso fue un chiste. No, No, nada más pregunto. Nosotros todavía no somos novios. Nosotros somos amigos. Silencio, está hablando Meli. Yo nunca me he besado con mis amigos, solamente desde que estoy en el poder del amor. Pero pues nos estamos conociendo y uno empieza por ahí. Cuando seamos novios ya la cosa es diferente. Pero por ahora pues estoy tranquila porque... El infiel está portándose bien. Bueno, aquí conociéndose ya, hay unos besos bien padres. Han sido más las cosas buenas que las malas, realmente, entonces me pesa más lo bueno. Y no les voy a dar gusto, manada de envidiosas. Pero, ¿te sientes segura? O sea, si quieres construir algo como sólido, ¿te sientes segura con La esta verdad, piedra en el tropiezo? Sí, me siento segura, pues es que es algo que se siente, ¿sí me entiendes? Entonces no me preocupa, soy una mujer segura de mí misma. Es más, que pruebe para que compare. Si él es Luis Miguel. Que pruebe para que beses. compare, a ver, sí, a Como ver, la canción. a ver quién besa más rico. ¿Cómo ven esto, señores? Tarado, loco. A Renier le tiene que costar. Ellos dos juntos, sí, que le tiene que costar. Renier se va a tener que esforzar. Ella Ella se se está está riendo, riendo, ella se está riendo, pero Renier, a ver cómo vas con la situación de bloqueo, de amistades, a quién no le vas a hablar, ¿qué permiso le das? Y aquí ya me la bloqueas. Aguanta, ya está bloqueada. Ya está bloqueada. Me la bloqueas, ni me la saludas, nada. O sea, ya tiene no puede hablar con prohibido. Shirley, vamos a hablar con Ya ella, ya no tiene puede ni hablar, prohibido. está bloqueada. ¿Qué más? Por mi propio bien tengo que hacer lo que la nena me dice, entonces... Pero espérate, por tu propio bien y porque también lo sientas tú. Si yo le pego es por su bien. Tampoco así, o sea, si una persona con la que tú estás conociendo te cuenta que le incomoda algo que tú estás haciendo, lo más respetable es que tú no lo hicieras, ¿me entiendes? Entonces es lo que estoy haciendo, no hacerla sentir incómoda, ¿me entiendes? El hecho de que yo platique con ninguna no significa que es que, ¿me entiendes? O ella tampoco puede no permitirme que platique con las personas. ¡No! El primera piedra en el tropiezo de la No, o sea, reconciliación. es que el cariño hablando hasta las piedras, Vanessa. Si quiere libertad, entonces que se quede solo Vanessa. Como... Oye, pero... Si quiere espacio, dígale. Si quiere espacio, que Si se... quiere espacio, Le que doy se el quede. universo. No, tú dijiste si quiere tiempo, le doy un reloj. Le doy un reloj. Muy bien. El cariño hablando hasta las piedras, chiquita, admítelo. ¿Crees Dios mío, que ese Renier, cuando rostro... hablas así me perturba. No sé, ¿Crees que ese rostro... Chiquita, Es demasiado ¿qué es eso, cringe. Renier? ¿Crees que ese rostro... No sé si quiere ser sexy. Es porque Sí, es que no entiendo tampoco. Se me pega, que se me pega. No, de verdad, se me pega estar con ella, ¿me entiendes? Está bien, se mimetiza. Porque tiene que ser sexy para decir el... No, ustedes no entienden de las cosas porque ustedes no se quieren de verdad. Yo lo que sí te comento es que sí... Yo a Renier lo veo como el típico niño de la escuela y la mamá está afuera, siempre esperando cualquier queja del profesor. Mucho rico. Así lo veo a Sí, Renier no, es ahorita. que siempre era así, La ¿verdad? típica Mi mamá mamá siempre- que pasaba No, en día, serio, tarde y noche en tu escuela. Daba Voy, coraje. voy a hacer todo lo posible, por recuperar su confianza nuevamente, porque me interesa mucho. Anoten. Anoten, chiquitas. Bueno, es lindo que trabajen por eso, Trabajando pero no en se base a están eso. dando los besitos de antes, le estás Lo prohibiendo. que pasa es que lo tengo castigado y además... Te sí, pones porque- ese labial para también, Exacto, como tú misma exacto. recordar. que no sin puedes gran dar cachete. eso. Solamente voy a esperar a que no tengas ese tipo de labial. Para que- Vamos a ver si Melissa te deja. Melissa, Él va a ¿qué esperar dices? que no tenga ese tipo de Toda de esta labial. semana estará castigado. Azul celeste para que Bueno, le estoy cueste. dispuesto a admitir el castigo.
Bueno, oye, Renier, ¿estás dispuesto a darle el celular a...? Sí, todo lo que quiera. Las claves. No, lo que tú quieras, mi amor. Todo, si ya ayer borramos todo. Bueno, pues mientras las acciones Ya, valen, la evidencia las palabras está se van. Eso le dije yo, y yo Sí. borré todo porque el día menos Borra, pensado. Yo borra. eso sí, borre, elimine todo porque el día menos pensado. Yo soy, a ver, Así como el examen de la maestra sorpresa. Celular. Hoy hay quiz. Reporte. Modo efímero. Muy modo bien, efímero. esta pareja ya va por lo menos, se puede decir que buen camino a la reconciliación o al intento. Sí, pues porque Gris, es que para sabías que iba contigo, ¿verdad? Sí, Miguel. Bueno, no sé si es un camino que han tomado aparte, pero En hoy sillas platicaron separadas. tantito de lo que sientes. Y Gris, yo siento que a ti te molestan más cosas a lo mejor de lo que está pasando. Sí. Cuéntame. No, la verdad es que si hubieron cositas que me sacaron de onda, porque siempre he sido muy sincera desde que llegué al programa. Y ¿Qué? Hable, aquí es hablar. No, Hable, o no sea- con la intriga. ¿Qué cosas la sacaron de Habla onda? claro. No, o sea, de que yo siempre soy como bien sincera, siempre lo he dicho a quién he tenido interés y pues la verdad no le he ocultado mis sentimientos pues. Y con lo que tú me dijiste también de que Miguel estaba un poco distante, yo hasta cierto Yo lo punto yo noté pensé, nada más. yo hasta cierto punto yo pensé que era por no incomodar. Igual yo también soy de las personas que no me gusta incomodar y pues lo comprendí en esa parte. Pero luego cuando hiciste la conexión y él dijo que como que vamos tranqui, no sé qué otra cosa se refirió a como que no era por eso, sino que por otra cosa. Entonces ya me dio un poco más de inseguridad. Y más o menos lo hablamos y él como que sí, quiero ir tranqui, pero yo también estaba diciendo a las chicas, si él tal vez tiene una inseguridad o tiene dudas, qué sé yo, ¿por qué me besó en el viaje? O sea... Bueno, por mi parte, la entiendo, está en lo correcto, me he sentido inseguro. Yo creo que cuando empezamos a conocernos, yo sí le dije a ella que quería ir con paciencia porque en realidad no estaba como en ese, por decirlo así, en ese plan de querer amarrarme con alguien tan rápido. Y yo le dije que sí estaba dispuesto a conocerla. Lo del beso, te lo he comunicado antes, lo hemos hablado, de que yo simplemente cuando... O sea, hace un tiempo atrás yo veía que todo el mundo pensaba aquí que los besos eran como que el primer beso, pareja, no sé qué. Y en realidad, yo te soy sincero, en la vida real, como dice Melissa, somos una generación donde tal vez un beso nos lo damos y luego conocemos a la persona. Yo no me arrepiento de haberte dado el Damos beso. otras cosas. Yo no me arrepiento de haberte dado el beso. Para mí fue algo que fue bonito, significó bastante en el momento, también para mí como para ti. Pero luego cuando volvimos acá empecé a sentir, por decirlo así, como un tipo de presión. Y no es por ti, es por mí mismo, son cosas mías. No eres tú, soy yo. Y te lo comuniqué hace un rato, te lo dije. Simplemente no he cambiado tampoco como pienso acerca de ti. Me parece una chica muy guapa, me caes muy bien. Te has dado cuenta que después de la conversación que tuvimos ayer, igual estábamos hablando hace un rato de lo más tranquilo. Y tú también me lo dijiste, como que si quieres citar a alguien más al cuarto rojo, o quieres seguir conociendo y no te voy a decir que no, te dije a ti también lo mismo. Si quieres conocer a alguien más, puedes hacerlo. No significa que haya un afán de conocer a alguien más o algo así, simplemente no quiero tomar una decisión apresurada porque por tomar esa decisión puedo equivocarme y puedo terminar lastimado de más. Y es lo que prefiero evitar y por eso te dije, quedémonos tranquilos, seguimos conociéndonos igual. Yo no tengo nada en contra tuyo, si tú estás molesta conmigo también lo entiendo, pero no es como que un afán de pelear contigo, lo que sea, simplemente son cosas mías que yo debo batallar con ellas y si te hice sentir insegura también o incómoda, lo siento. Es una historia que seguiremos aprendiendo y desarrollando. Mañana que lo piensen todos, podemos volver a platicar al respecto. Este día tengo una sorpresa que en algún punto les va a tocar a todos. Pero hoy vamos solamente a empezar con algunos de ustedes porque queremos que siempre se sientan conectados. Ay, no, de aquí ya empieza. Yo por todo yo. Así que la primera sorpresa, vamos a ir a un país muy bonito. Comenzó con el suspenso. Ya saben. Simpático, con gente carismática. ¿Quieren saber a dónde vamos? Por favor. Hola, ¿cómo estás? Vanusa, ¿no me equivoco, Andrés? Sí. Ella es la mamá de Andrés, señores. Mucho gusto. Hola, ¿Cómo mamita. estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Bienvenida mamita? al poder del amor.
Es que... Muy feliz, muy feliz. Los escucho un poco con interferencia, pero feliz pues de ver a mi bebé. Andrés. ¿Cómo estás, mami? ¿Qué tal todo? Hola. ¿Cómo estás, mami? ¿Qué tal todo por allá? Te estoy extrañando mucho. Que la agarramos en la calle, perdón. Yo también, mami. Aquí todos apoyándolo, todos estamos apoyándolo. Un hombre sano hermoso, que lo admiro y lo respeto, ¿ya? Muy feliz, orgullosa de usted mismo. Gracias, mami. Gracias, mami. Le mandas saludos. Le mandas saludos a todos allá, pero no te me pongas a llorar, sí. ¿Es tan alegre como tú? Sí. Y pues acá estoy súper feliz, divirtiéndome y pasándola bien en Turquía. Aunque sea así por videollamada, pero mucho gusto verte y verte feliz. Vanusa, yo sé que esto es un programa de amor donde tiene que ver a su hijo, intentar encontrarle, presentarle a esa mujer ideal, llevarle la mano y decir, mamá, aquí encontré el amor. ¿Alguna favorita que haya visto que diga, mi hijo se debe dar Acuérdate la que tengo una semana oportunidad"? atrasada. Una semana. Viene una semana atrasada. Yo sé que está una semana atrasada, pero no importa, quiero saber la opinión. Mami, ¿quién quieres para Claro, Nora? no, pues, a mí lo que mi hijo diga, pues, lo que sea su favorita para él es para mí. Él es el que dice, yo apoyo en lo que él decida, a la persona que le guste, yo mi apoyo siempre va a tener, porque él es un hombre grande, él sabe qué quiere, entonces él sabe elegir. Entonces lo que él decida, yo sé que es lo que él quiere. Y eso para mí está bien y me hace feliz, ¿no? ¿Usted está relacionado con todos los nombres de las participantes? ¿Conoce ya todos los personajes de la Casa del Poder del Amor? Si ya la conoce Andrea. Exacto, quería ir por ahí, pero ¿qué le parece el país de Puerto Rico? Se está cortando la... Que no es porque yo sea boricua, pero es divino. Y mi compañera Andrea. No, como le digo, él es el que tiene que decir cuál es su favorito. Es una mujer, si me gusta Donday. Y yo como mamá lo apoyo. ¿No? Claro. Está llorando mi vieja. Todas son lindas, todos los muchachos son lindos, obvio, pues, ¿no? Todos son diferentes países, diferentes culturas, pero todos pues tenemos, ¿no? El corazoncito, cómo somos, la forma de ser. Entonces, no sé pues cómo conviven, cómo se llevan aquí. Nosotros somos espectadores que estamos mirando, apoyando, participando, disfrutando también, ¿no? Pero yo, mi favorita es mi hijo, pues, ¿no? Claro, sin duda alguna. ¿Qué consejo? Mi favorita que mi hijo. ¿Qué consejo le da a Andrés a la hora de buscar el amor? ¿Qué consejo le da a la hora de buscar el amor, Andrés? O sea, le dice, hijo, yo como tu madre que he vivido, te aconsejo esto. ¿Qué consejo le doy? Digo, no, pues que siga tu corazón, pues lo que tu corazón dice, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene que él hacer, ¿no? Lo que su corazón dice, porque es eso. Entonces yo no puedo opinar en cuál me gusta, cuál no, porque el que decide él, la compañera va a ser de él, su pareja va a ser de él, entonces, ¿no? Pero usted es la suegra. Usted sí tiene de momento. Mami, no te preocupes, mami, que voy a llevar una con la que no renegué.
A ver, tu mamá. Espera, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Yo me perdí. ¿Ustedes se perdieron? Aquí estoy. Ella se está riendo. Este es mi hijo. Este es mi hijo. Ella es muy orgullosa. A ver, aquí hemos visto a Andrés intentarlo con Mare, que fue una situación. ¿Cómo lo vio usted? No, opinar. Vanessa, ella hizo. No, opina. Vanessa. No, ella es con el Sí, Y eso que no he hablado Es que con no ella. entendí la palabra, no puedo, no me escuchan bien. La interferencia. La interferencia, una interferencia. ¡Ay, Dios santo! Muy bien. ¿Qué cualidad dice que tiene su hijo? Véndeselo a las chicas, véndaselo. ¿Cuál es la cualidad? ¿Perdón? La mejor cualidad de Andrés, véndale a las chicas y a Latinoamérica. Está maquillándose. Se está secando las lágrimas. Mamá está con papel. Ay, mami. Es tan risueña como tú, ¿eh? Sí. Ya me miro por aquí, ¿no? Es que somos bien burlescos, ¿no? ¿Hace calor? Hace calor en Bolivia? Sí, hace bastante Igual calor. acá. Ah, Mami, es que no le escucho bien. mami, Sí, mi amor. te pregunta Vanessa de que cuáles son las mejores cualidades que conoces de mí como para que se lo vendas a las chicas. ¡Oh, no, pues! Acomódense para que yo les comience a decir todas las cualidades que tiene mi hijo. Es un chico muy bueno, muy sano, muy simple. Es un hombre, muchacho trabajador que se ha hecho un hombre que yo admiro y respeto. Yo de madre lo admiro, lo respeto, ya porque toda su carrera él se la ha batallado. ¿Ya? Es un chico que cuando quiere, quiere. Es muy cariñoso, es una persona desprendida, es generoso. Tiene mucho tengo que decir de mi hijo. Sin hablar de lo físico, que es bellísimo. Dicen, pensando que soy la mamá. Todo lo que él es, ¿no? Es muy humilde, es muy amigo. Es muy buen hijo, muy buen hijo. Es un chico amoroso, es dulce. Ya, es muy lindo mi hijo. Me duele mi piel, me hace masaje, me duele mi bracito, él me hace masaje. Él es cariñoso, él bromea, me trata como una amiga. ¿Qué puedo decir de mi hijo? Tiene muchas cosas, pues, ¿no? Claro. Que cualquier mujer se enamora, pues, ¿no? Eso le pregunto a las 9 chicas que están aquí, ¿verdad? Auténtico. Muchas gracias. Bueno, mami. Auténtico, antes de terminar, algo que le quieras decir a Andrés y algo que le quiera decir su mamá, Andrés. Mami, te extraño muchísimo. Espero verte pronto. De verdad, te extraño mucho la comida que hacen ustedes allá. De verdad, le mando muchos saludos también a tío Toniño. Le mando saludos a tía Alessandra, a Sebastián, a Daniel, a todos allá. Les mando abrazo fuerte. Pues espero pronto que estemos juntos. Y de verdad, gracias por todos los mensajes que en momentos no tengo tiempo para responderte, pero sí los leo absolutamente todos, mami, ¿no? Ya, mi amor, tranquilo, que nosotros sabemos que usted allá está con el tiempo y diferente horario. Aquí todo, tu tío Toniño, tu tío G, tu tía Sandra, tu hermano, tu tía Carmencita, que también te manda muchos besos, que no te olvides y todos te están apoyando. Todos, tu tía Tere, todos, pues te amamos mucho y te apoyamos, ¿no? En la calle, como te digo. Me paran y me sacan fotos y dicen, ve a la mamá de Andrés, dime nuestro apoyo. Lo importaría cuando voy a los condominios, cuando voy a alguna oficina, me paran, me preguntan y siempre están diciendo así que mi amor, usted siga adelante, todo el tiempo que tenga que estar Dios lo dice. Usted
usted camine de la mano del Señor y todo va a ir bien. Gracias, usted va a estar el tiempo que tenga que estar y va a aprender lo que tiene que aprender. Gracias. ¿Ya? Abra su corazón y sea usted auténtico como siempre. Agradezca a todas las personas que tiene a su alrededor porque todas aportan a su vida. Gracias, mami. Yo agradezco mucho a todos, que Dios los bendiga, feliz de verlo, los sigo, les deseo todo lo mejor, nos divertimos mucho con el programa, sufrimos también, sufrimos mucho, cuando se quieren ir, cuando se van, cuando no se van, hay que votar, ¿no? Entonces, estamos ahí, ¿no? Muchas gracias por este tiempo, por conectarse. Sé que la agarramos en un momento incómodo en el carro, pero se agradece obviamente por un hijo. Las mamás hacen lo que sea, no importa la hora. Le mandamos un beso desde Turquía. Un beso. Saluden todos. Gracias. ¿Hace cuánto no la ves en persona? No, creo que no la veo desde mi cumpleaños, de febrero, creo que por ahí. Ya varios meses. Sí, es que estoy mucho tiempo yo trabajando, ¿no? O sea, todo el tiempo. Igual allá trabajo todo el día casi, entonces como que llego directo a dormir. Entonces, bastante complicado. Pero igual siempre estamos en contacto, siempre nos vemos y conversamos muchísimo. ¿Y le has contado de momento cuando sale del programa, de momento? No, lo que pasa sí fue una sorpresa que de momento te... Sí, es que yo no, o sea, lo he visto sus mensajes y cuando puedo le respondo así cariñoso. Ese horario, señores, es Sí, difícil, es difícil. Entonces es como que tampoco le he contado ni he tenido la oportunidad de conversar con ella sobre estos temas. De hecho, yo tengo 3 mamás. Ella es mi mamá biológica. Ella me trajo al mundo, ¿me entendés? Okay. Y tengo otra mamá que ella me crió durante casi toda mi vida, que es mi mamá peregrina. Ella se encargó de absolutamente toda mi educación. Y tengo otra mamá que ella vive en Estados Unidos, que se encarga de mí, de cuidarme, de que no me falte absolutamente nada. Pero sí es complicado y es completamente extraño el tema. Pero es como que las 3 las amo porque... ¡Tres suegras, señores! ¡Tres suegras! 3 filtros. Sí. Es mucho amor. Al final del día, mira, uno lo puede ver como complicado, pero al final del día eres un chico bendecido que tienes 3 mujeres en tu vida que te aman y que te adoran, entonces... Y ni se diga a mis tías es una bendición. Sí, ni se diga a mis tías que son como mis hermanas. O sea, yo estoy feliz. Yo siempre he estado rodeado absolutamente de mujeres que son mis tías, mis familiares, mis mamás. Entonces, como que por eso es que comprendo bastante a las mujeres y también soy protector con ellas. Bueno, independientemente que yo sé que se están conociendo, si hay una posibilidad alguna, Andrea, son 3. Son 3. Y la que está ahí, la viste calmada. ¿Qué tal viste la primera? Me cayó bien. Y a mami Vanusa estaba calmada ahí. Se ve que tiene un... Es que lo nota igual a ella, no sé, todo su cara, sus gestos, cómo se expresa, la risa, como chistean, o sea, todo, es como verlo a él igual. O sea, al final del día quiero decirles que obviamente no podemos hacerlo todo un día. Hoy simplemente serán algunos de ustedes. Es algo que queremos apapacharlos de una manera, pues un apapacho al corazón, al alma. Creo que todos nos merecemos ese apapacho en algún punto. Y ahora nos toca viajar a otro lado de Latinoamérica para saludar a una personita importante también para uno de ustedes. ¿Cómo está? Preséntese. Usted es la mamá de Austin Baby, la creadora del efecto Austin. ¿Cómo están todos? Mi nombre es María Rosa, soy su mamá de Austin. Bueno, y estoy súper contenta y feliz que estén con ustedes. Se les ve unas personas muy lindas, transmiten mucho amor en cámara. No me pierdo ni un capítulo. En verdad no se pierde ni un capítulo, No. ¿Y cómo ¿a quién se parecen? ¿Ustedes creen? A ver, vean, vamos a ver. ¿Qué joven tu mamá? Sí, de hecho, bueno, a mí somos 4 hermanos y nos tuvo súper joven. La verdad que le tocó pasar cosas muy fuertes, es una mujer súper admirable y ¿qué les puedo decir? Ojalá la vida me regale a una mujer como mi mamá, ¿no? O sea, puro niño. Ya creo que por eso se ha tardado tanto en encontrar o conectar con alguien.
Quiero una como usted, ¿qué opina de eso? Cuénteme, porque no entendemos de momento a Austin Baby. Yo tampoco. Bueno, Austin es un chico súper bueno, súper noble. Es muy amoroso y siempre, bueno, él ha dicho que la mujer que esté en su vida tiene que ser una mujer cariñosa, buena, de buenos sentimientos, valores, y que pues, lo que él siempre dice también es que ambos se impulsen y se empujen a salir adelante, ¿no? Es un hombre muy fiel, muy leal, súper respetuoso, entonces yo creo que la mujer que él encuentre para él va a ser la indicada, igual él el hombre indicado para ella, ¿no? Que es la idea de tener un compañero de vida o una compañera de vida, ¿no? El amor y el respeto, sobre todo eso. Muy importante, pero quiero preguntarle, porque si usted no se pierde ni un capítulo, aquí hay 9 opciones. Exacto, pregúntame, Vanessa. Aquí hay 9 opciones para su hijo. Como que intentó una conexión, el tiempo falló, no sé, no se dio, pero dígame quién usted dice, ay, bueno, a mí como suegra me llama la atención, no sé. Dígale, suéltelo sin miedo. Ella está como televidente. Conociendo literal. mucho a Austin y también ya un poco más a todas las chicas de la casa, que todas son hermosas y muy inteligentes, vi interesado a Austin en 2 chicas al inicio, ¿no? Una de ellas se fue, pero ya regresó, ya más pistas no puedo dar. La otra estuvo conociéndola, pero por ahí pasó que creo yo ella no lo supo entender o no le tuvo paciencia y fue por otro lado, ¿no? Entonces, eso es lo que percibo yo como televidente y bueno, que creo que eso es válido, cada uno tiene que ver con quién tiene más química. ¿A quién usted dice? Yo creo que ya... Yo le diría a mi hijo, lucha por alguien o ve por él. A mí, porque las suegras siempre tienen algo que decir. Se hacen que no, y pero bueno, sí. la tercera opción, Vanessa, también puede ser que aún no llegue la chica que llene todo ese espacio. Eso está por verse, no sé. La verdad que yo, toda la información que puedo tener es por lo que yo veo. Austin es un chico súper reservado, también en ese sentido, muy profesional en su trabajo, y yo cuando le pregunto, y cuéntame qué más viene, me dicen, no mamá, ya lo verás. Y nada, soy una más de los televidentes que solamente está ahí viendo lo mismo que todos y con la intuición, ¿no? ¿Y qué más nos cuenta? ¿Qué ve usted como televidente? ¿Qué momento le ha parecido de su hijo? Verlo en la alberca. ¿Qué es eso? Bueno, en la alberca me encantó, vi que disfrutó mucho, que se estaba relajado, se estaba divirtiendo. Muy risueño, juguetón. ¿No? Me gustó mucho esa parte de él, que también la conozcan, porque también es un chico súper divertido. Cuando lo conocen bien y cuando ya llega una confianza, pero se tiene creo que que dejar conocer. ya lo han visto. Se tiene que dejar conocer el Austin Baby. ¿Qué crees que no conocemos de Austin aún? Que no conocen de Austin aún. Que cuando se enoja. Sí, ese lado más uno lo conoce. ¿Cuál? Lo hemos palpado en el cuarto. ¿Un Austin enojado? Sí. ¿Te enojas, Austin? Sí, me enojo. Es bien difícil, pero se enoja. Es difícil, ¿Qué lo pero hace sí. enojar? Para saber, ¿no? Que no le den desayuno. Que no le den desayuno. No, eso es normal, ¿no? Pero se enoja y como nunca lo ves así enojado, es como que te choca un poquito, ¿no? Pero la que está enojado es por cosas o situaciones que lo ameritaban, ¿no? Entonces, es ahí, ¿no? Darle su espacio en ese momento hasta que se le pase, porque también se le pasa rapidito. Por lo menos, es importante. Le puede sacar sonrisas. ¿Qué consejo le da a las chicas que buscan el amor de Austin? Bueno, el primer consejo es que no se impaciente.
que el amor llega y que cuando es verdadero, sin darse cuenta ya están ahí conectados. Y puede ser muy despacio, quizás demore un poquito, o como también puede ser muy rápido, ¿no? También a veces cuando uno se enamora no le pone tiempo y en el momento menos pensado ya estás enamorado ya. O sea, es así, es dejar que fluya y no, como que no forzar las cosas, ¿no? Gracias, mamá, por conectarte. Acá están los chicos, la estoy pasando increíble. El tiempo que me tenga que quedar acá lo estoy disfrutando a mil, lo estoy haciendo valer bastante. Y nada, te amo mucho y gracias por estar siempre pendiente a mí y por estar ahí para mí más que todo. Te amo mucho. Mándale un saludo a todos. Mándale un saludo a todos. Consejo acá a todos los chicos que están en búsqueda del amor. Ex-suegra. Bueno, chicos, como les digo, no se desesperen. Al final todos se van a enamorar. No se estén peleando entre ustedes. Apóyense. Complicado. Vea la próxima semana. Mariela. Sí. Ajá, que a mí también me chocó poquito que se vaya, pero sé que va a regresar. Se ve que tiene un amor bonito, Alejandro. Y este mundo cuídate mucho. Gracias, mamita. Te amo. Y a decirte a ti, hijo, que te amo un montón, que siempre voy a estar ahí para ti, que me siento muy orgullosa de ti, del gran ser humano que eres y por eso Dios está ahí contigo y vas a poder lograr siempre todos tus sueños y ese corazoncito veo que muy pronto va a tener una dueña. Señora, me está dando un spoiler, una alerta de algo que está pasando. Gracias, mamita, te amo Pero también mucho. dígale que vaya a buscar el amor. Dígale. ¿Qué qué? Que se mueva a buscar el amor, que se abra. Ah, no, sí. Tiene que abrirse un poquito más, demostrar un poquito más, que no se reprima, así que suelta nomás, hijo. Está bien. Creo que ya, Seguiré tu ya consejo. estás bastante en confianza. Muchas gracias por sacar el tiempo para estar con nosotros. Le mandamos un beso muy grande y un abrazo muy fuerte. Hasta Perú. Gracias. Gracias, Vanessa, también a ti. Gracias por toda la paciencia que tienes ahí con los chicos. Gracias. Ay, ¿quién lo ve? Un beso enorme. Hasta luego, doña Oz. Chao. Chao, los quiero. Chao. Doña Austin. Doña Austin. Chicas, Melissa, ¿qué opinas de tu ex suegra? Bien, 9 de cada 10 suegras me recomiendan. Anótenlo. Eli, tenía muy presente tu historia de que no le tuviste La otra, le digo, ¿no? paciencia, dice. La otra. No le tuviste paciencia. No, nada, no sé. Hasta ella pudo percibir lo del día de la piscina, que él estaba diferente. Pero nada, se parece un montón a Austin, se parece un montón. Nunca imaginé que tuvieran tanto tiempo sin verse. Pero imagino que debe de haber sido muy bonito para él verla y ver que se parece mucho a él también porque los dos no son tan sentimentales. O sea, no son tan expresivos, sin embargo, se ve que se quieren mucho y qué bonito. Andreina, ¿sabías que tú eras una de las chicas que le gustó a Austin desde el principio? Ay, no sé, yo creo que la mamá dijo lo que ella pensaba, pero no está en los sentimientos de Austin. Entonces, creo que es lo que ella piensa. Pero ¿Percibió? Puede ser, pero pues Austin tiene pues sus sentimientos, entonces no sé, pues. Pero linda, hermosa ella. ¿Qué? Es bien Tengo sentimientos. Sí. Escondidos, pero los tienen. Hay que bucear muy profundo. Es nueva, ya lo está atacando. Y me gustó el consejo que dijo que no hay que pelear. Nueva, Esperemos que pero- eso se pueda, Os nos dirá. podamos llevar todos en paz. Muy bien, muy bien. Pues las sorpresas continúan para una persona más. Dentro de la casa, todavía estamos volando hacia ese lugar. Para ver, ¿les gusta esta sorpresita de apapacho para el alma? Sí. Es necesario a veces, Sí, de momento porque los ya. chicos que están más tiempo acá, obviamente, debe significar mucho que vean a su familia. Y como bien decía, aquí el tiempo parece Relativo. más largo de lo que Relativo. Las horas parecen Relatividad del 6 meses, tiempo. horas parecen semanas. realmente No, es, lejos de la casa, semanas, años. de los tuyos. Meses. Eso. Así como cómo se van sintiendo. Queremos consentirlos tantito, para que no digan tampoco, tampoco me digan y me echen bronca a mí.
Muy bien. ¿Quién más nos va a visitar hoy a la Casa del Poder del Amor? ¿Quién? Vamos hasta Honduras. Hola. Con ¿Cómo estás, Alice, hermana de Gris. Hola, Alice, ¿cómo estás? Jackie. ¿Es Jackie? Jackie, Sí. perdóname. Jackie. Es que nos dijeron otro nombre. Perdón. Aquí estoy. Jackie, ¿cómo estás? Bienvenida al Poder del Amor. Bien, muchas gracias. Ah, muy bien, muy bien. Muchas gracias por conectarse. Aquí estamos con Gris, que yo sé que es un orgullo para toda su familia. Ha tenido muchas cosas bonitas. Ahora, ¿puede platicar con Gris Gris? ¿Las niñas cómo están? Están bien. Están extrañando a tía Gris. Así. Ay, no están cerca. Pues están jugando con las primas. ¿Y mi mami? Pues ahí en casita. Extrañándote también, igual que todos. Me la saluda, dile que la amo mucho, igual a las niñas las extraño. Me dio mucho pesar no estar en el cumpleaños de ellas, pero les mandas un beso y a vos también te quiero muchísimo. Y nada, pues acá disfrutando y espero que estés viendo el programa, no sé si lo ves o no, porque casi no hablamos. Cuénteme, porque Gris llegó arrasando, conectando. ¿Qué piensa Sí, así la estuvimos viendo. ¿Qué viste? No nos perdemos el programa. ¿Y qué ha visto hasta el momento? Oh, mami, mira, tiene un nuevo novio, ¿viste? ¡Un nuevo novio! Salude a dice? Miguel, que también está presente. Ya se enterará la próxima semana. Pero mientras tanto, salude. Hola, perdida. Hola. Hola. ¿Te Un placer. Un gusto. ¿Te gusta Miguel? Cuñado. Un placer saludarlo. Igualmente. ¿Te gusta para Gris? ¿Te parece buen chico? Te voy a dar palo en las redes, tú vas a ver. No, ¿qué? ¿Escuchaste? ¿Está escuchando? No le escuché. Que si le gusta a Miguel para Gris. Sí, claro que sí, está muy guapo. Gracias. ¿Qué más nos puede decir? ¿Qué no sabemos de Gris? Gris lleva poco tiempo en el programa, sabemos que fue Miss Mundo Honduras, que es un gran logro, así que me imagino que deben de sentir mucho orgullo por su hermana y por, pues, obviamente, su madre por su hija, pero ¿qué no sabemos de Gris? Pues ella es una persona, muy buena persona, muy simpática. Ayuda a todas las personas en lo que ella pueda. Una linda hermana, una tía. Bueno, hay miles de cosas que se puede de ella. Y creo que podemos. Uy, se fue la señal. Gris, ¿has extrañado a tus hermanas? Sí, la verdad que bastante. Bueno, no soy muy cerca de mi familia, creo que mi mami no pudo hacer la llamada porque ella pasa muy ocupada, no la veo. Entonces, como que verla a ella me alegra mucho. Perdón. Y normalmente siempre viajo, entonces a mi hermana, a mis sobrinas, no es como que estoy tan cerca y siempre es como que me pierdo sus cumpleaños, momentos especiales. ¿Qué le quieres decir a tu hermana y a tu familia? Nada, que los extraño mucho, que los amo y me alegra verla y pues que nada, sigan viendo el programa y pues acá estoy súper feliz, divirtiéndome y pasándola bien en Turquía. Así que nosotros también acá te extrañamos mucho y le damos gracias al Poder del Amor por hacerme comunicar contigo, aunque sea así por videollamada, pero mucho gusto verte y verte feliz. Si verte feliz aquí, estoy feliz también. Acá estamos, aunque extrañándote mucho, pero
sabemos que es lo mejor que sea para tu vida. Gracias, Y te amo amamos mucho. mucho. Mis sobrinas te mandan un beso y un abrazo muy grande para ti, Ali. Te amo, me saludas a mi mami, dile que la amo mucho y que se cuide, que siempre estoy al pendiente de ella. Sí, nosotras también te amamos mucho. Muchas gracias por estar con nosotros. Te mandamos un beso muy grande hasta Honduras, acá desde Turquía. Gracias por sacar el tiempo. Muchas gracias a ustedes por comunicarse conmigo. Saludos. Y poder saludar a mi hermana. Bye. Bye, cuídate. Bye. Un beso y un abrazo. Nos vemos, un abrazo. Bye. Chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten en estos momentos bonitos? Van a hacer esto siempre. Bueno, Ya lloró 3 veces. ya has llorado 3 veces. No, es que la familia para mí es muy importante. Claro que sí, sí lo Donde ahí es. sigue llorando y lo nomino. ¿Te dije que había nominados o no? Es primera vez que No, yo cada vez que me pongo así es simplemente por la familia nada más. Y Claro. veo la familia de cada uno. ¿Cómo ven esta dinámica? Cuando va a salir Hicieron llorar a Dunday. Sí. No, Dunday. Él va a ser el expresivo. Es que la familia es la que te pone cable a tierra, la que te recuerda todos los momentos, las alegrías, los momentos duros y todo. Y entonces ver a mi mamá también para mí y ver también cómo los chicos estaban hablando con sus familiares es bastante, abre el corazón demasiado y te lleva a viajar en todos esos recuerdos que pasas y que son los buenos momentos, que también son los malos, pero a la larga terminas riéndote de esos malos momentos con tu misma familia. Así es, yo puedo entender un poco, yo he hecho mi carrera fuera de mi país por muchos años. Para mí, sé lo que es estar lejos de casa, mi mamá es mi centro, mi todo. Bueno, mi familia en general, pero mi mamá más, entonces siempre es el primer proyecto que no viene conmigo a empezarlo por cuestión de salud que no pudo, de emergencia, tuve una operación de emergencia y no pudo venir. Así que los puedo entender que la casa de momento no necesita conectar, centrarse de momento para estar bien. Hasta yo voy a empezar a llorar si sigo hablando. ¿Puedo despedir? Lo bueno de todo esto es que es contenido ya hecho. Pues muy bien, yo creo que estoy sentimental, pero hay que recordar que voten siempre por su favorito en www.elpoderdelamor.tv, es muy importante. Este voto es de ustedes y muchas gracias siempre por dar el amor de los países y a todas las mamás, muchas gracias siempre por conectarse. Y estas sorpresas seguirán pasando, así que espero que hayan tenido una bonita velada. Ahora los dejo para que puedan continuar su nueva Para que realidad. cambiemos estos sentimientos a... ¡Ah, que dale, chicos! Bye, chicos. Bye. El aire, por favor. El aire, por favor. El mío, mi papá así como que dice 3 palabras, bye. Mi mamá se ríe. Mi bebé, no quiero hablar, bye. Y se va corriendo. Ajá, mi mamá, mi papá No me igual. imaginé que O iba a sea, durar en el poder del mi papá amor, es te un lo tipo juro, que nunca, yo tiene dije la nunca palabra voy a llorar. precisa. o sea, Igual es el muy mío. poeta. Entonces, Pero mi mamá es más al grano. Se va a quebrar, se va a quebrar. Ay, Dios. Sí. Ya, no hablemos del tema porque no volverá a llorar. Sí, es que... Pero ahí no te vas. Bastante sentimental, como te digo. No paso con ellos, por verlos. Me afecta mucho. Siempre estoy sola, entonces como que... Tiene la opción como que de ganar el viaje. Vamos a movernos aquí. Vamos a movernos aquí. Mira. Vaya al frente. ¿Quieres una galleta? Tienes ahí el público. ¿Quieres? Nos sentamos acá. ¿Y vos sos sentimental? ¿Qué cosa? ¿Sos sentimental? Sí. Ah, Pero cuando me pongo sentimental me vas a mirar para otro lado ya. Y evitar que salgan las lágrimas. ¿en serio? Sí, por ejemplo, cuando empezó la llamada de Andrés, se me casi aguaron los ojos horribles. Pero obviamente tenía ganas
de que llamar a mi mamá o a mi papá, a mi hermano y conversar con ellos. Pero después era como que no los llamen porque voy a llorar. No los llamen, me voy a poner a llorar. Oye, ¿hablaste con Gris? Este huepata lo parodié cómo hablaría con Gris. Sí, sí. Pero pues en sí ella está como... ¿Qué es lo que tengo? Está así, ¿no? Le saca uno y dice, que ese es uno Un podrido montón. llega. Ella más que todo es ya tocada por las actitudes del man. Como que el man está raro, pues, sin necesidades. Es como que, o sea, tú cuando te metiste con esta parcera, normal, ¿ves? O sea, mostraste tu amor, independientemente de lo que... De hecho, fue muy así. Tú nunca tuviste nada con Andrea, nunca, o sea, como tal. Fue un conocerse. Y ya cuando te metiste con ella, que si fue algo más directo, besos y todo ese tipo de cosas, pues simplemente han fluido. Es que yo no me iba a besar con alguien que no me gustaba. Exacto, bueno, el man, ¿cómo se dice? es la misma situación, entonces ese cuentico de que es por la incomodidad, que no sé qué, o sea, si va a estar con ella, está con ella, me hago entender, y ya, y la otra, pues con la otra no se dio. Pero es lo mismo, es como que ni presta ni afila el hacha, ¿ves? Entonces hay personas que no te quieren soltar, pero tampoco saben tenerte. Entonces están como en esa situación ahí y eso la hace dudar a ella. Pero ya no es por un comentario que yo haga. De hecho, para opinar. Pues, además exacto, no solamente eso, sino que fue un comentario del poder del amor. Fue algo que se suscitó entre todos. Entonces, bueno, pero bueno, ellos sabrán qué hacer. No sé, ojalá el man sepa hacer. Por mí sí me da nota por Gris. Ellos sabrán qué hacer. Sí, es que hay una vuelta rara. ¿Sí ves? Ellos se ven ilusionados. Ella sí. Pero igual, o sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Yo soy su amiga. Bueno, tú sí. Pero bueno, ese es el pedo, parce, o sea, como que... O sea, nosotros jamás que podemos opinar en porque Y es que hay, tal vez. hay un Es como, subtexto ahí... Y retrocedes y vos decís, ¿qué pasó? ¿Qué sentí? Ok, no, lo hice mal. ¿Me entiendes? Tal vez. O sea, entonces besémonos, pero entonces pasemos rico un día, pero entonces después de ese día ya vamos despacio. Queda como algo raro, ¿no? Queda como una sensación rara. Es como que tú le das el sí a este man, pasan rico 3 días y después de donde ahí te dicen, no, ¿sabes qué? Vamos despacio. Eso ahí no pega, ¿ves? No. Es la seguridad, brother. Yo le decía a él, La seguridad se resume en esa palabra. ¿Tú crees que si a mí me hubiese más importado hacer contenido, yo me amarraba con ella frío? Estaba frío. No, marica, mira, este man, un momento, de pronto tú no sabes esa historia, de pronto sí. Este man yo le estaba platicando a ella ahora de ti, de sus relaciones, de cómo me parecían y de cómo me sentía identificado con tu ser artístico y porque somos contemporáneos, o sea, tenemos la misma edad y tenemos conciencia de muchas cosas a nivel de donde estamos y también de la vida, huevón, y en relaciones como tal. Entonces un día, marica, sí, pero estresado, parce, así, no sabía qué hacer, no sabía dónde meterse. Y estaba cabreado porque vi que su cuarto rojo. Sí. Lo que le vas a contar lo que te conté. Sí, entonces iba a ir al cuarto rojo con ella. ¿Con quién? No sabía si hacer el cuarto rojo con ella o contigo. ¿Quién? Este man. Él. La última vez. La última vez que... Entonces no sabía si... ya no me citaba. No sabía si confesarte el amor Ajá. o seguir la película por el otro lado. Porque pues no quería hacer daño y esas mamadas. Y desesperado, parece, no, parece que marica, es que esa mujer y que no sé qué. ¿Cómo? Esa mujer. Y yo le decía,
Vete a fuego por lo que sientes. Bueno, claro, a la final... Claro, a la final decidí lo otro. A la final decidió lo otro, pues yo le dije, vete a fuego por ella, manica, si es que no hay nada tan chimba como lo mutuo. Es que por otro lado Ya. también había el sé claro, el di la verdad, el Sí, no hay no, ilusiones. y digo, obviamente, obviamente, pero igual las cosas terminaron muy bien, ¿ves? A la final, terminaron bien. Llevo 9 años luchando por traerla a Estados Unidos y no he podido, loco. Y ella quiere ir, ¿no? Obvio. O sea, entre la política, el problema es la política entre Estados Unidos y Cuba, que es súper complicada y se me ha hecho sumamente difícil. Vamos a ver ahora si que me hice ciudadano americano, que ya estoy en proceso. Claro, A ver sí, si es que va a se, ser más fácil. se agiliza un poco el proceso, ¿no? Pero Mejor. es bien difícil. Es difícil tener parte de tu vida 9 años. Claro, lejos de... Y no es fácil tampoco para una madre darle el permiso para que se vaya. Para que se vaya soltar, a crear claro. un mejor futuro sabiendo que en ese país no lo iba a tener. Claro, nunca nos imaginamos que íbamos a tener tanto tiempo separados. Pero... Obvio. Además, quiero ver. No sé cuándo va a hacer nuevamente esta dinámica. Seguramente una vez a la semana. Lo bueno es que está el internet y más o menos puedo comunicarme con ella todos los días, pero el problema es que antes, cuando yo me vine, en Cuba no había internet. Ah, ¿sí? O sea, que vos pasaste con carta, ¿cómo te comunicabas con ella? Con cartas, pero cartas en que se mandaban gente que iba para mi país o algo, ¿no? Ah, no era un cartero. No, era eso no existe para Cuba. Era a Wow. través de cartas, de correos electrónicos, directamente desde una computadora. O sea, la comunicación era súper complicada. Yo le dejamos un teléfono celular, pero igual la comunicación es lo mismo. Una vez ya abrieron en Cuba y pusieron el internet, ya yo le compré su celular bueno. Claro. Y nos podemos comunicar con más facilidad por WhatsApp, ¿no? O sea, que Cuba tiene internet desde hace poco nomás. Wow. Y con todo eso es muy bloqueado el internet en Cuba. Claro, por el muy régimen limitado. y todos los problemas que están habiendo. Sí, cosas. Qué increíble. Te calenté el asiento para que no tengas frío. Venga, que me puse sentimental. ¿Por qué? Ah, ese no era su asiento. Ese era su asiento. Está calientito. Me pone sentimental estas cosas. ¿Sí? Obvio. Por mi parte, porque bueno, tú sabes que llevo 9 años separado de mi madre, entonces... Claro, te entiendo. Nos sentamos allí. Allí, ¿dónde quieres que nos sentemos? Tú eliges el lugar. Llévame contigo, amor, a donde tú quieras. A donde yo quiera. Sí, llévame a donde tú quieras. ¿Para dónde nos vamos? No, aquí. Solitos para la oscuridad. Por Tus miradas. Nunca me había sentado con nadie acá que no fuera Andreina. Ahora quiero chao. Chao. Esos labios azules. Te quedó la boca azul. Te quedó la boca azul. Es que tú me tienes castigado a mí. Ok. A la próxima no vengas con esos labios así. Ella está castigada. ¿Por qué me hace eso? ¿Por qué me haces tú esto a mí? ¿Por qué me tienes así de penitencia? Tú sabes que me duele esto. Me duele no poder besarte. ¿Sabes que me hace sufrir eso? Ya se acabó esto. ¿Qué? No, ya 8 horas completadas. Yo. No me hagas eso. No te voy a dejar ir de aquí.
molestó es que mantuvo durante tanto tiempo la mentira. No me gusta verlo a él como triste. Y no sé si está triste por lo que está pasando con Gris. Usted tiene que trabajar es en usted. Por Dios, que sea lo suficientemente hombrecito como para cerrar el pico. Amigos no son. Mentirosa, hipócrita, entonces. Yo noto que a Shirley le gusta Renier, que no es ni justo ni contigo ni conmigo. Lo que menos quiero es verte mal. Me ha costado verte así todos estos días. Es que ahora tengo un conflicto con Andrea porque don señor no pudo dejar las cosas claras. Ya dejemos esos problemas atrás. Ok. Yo le dije un día, espero que te acerques a mí a hablar, porque sabes lo que yo siento por él. Me ignoró. Y a medida que iba pasando todo eso, también te dije en algún momento que ya me había cansado absolutamente todo eso. Estoy buscando engañar a mí mismo con una idea de que puede cambiar. Una mentira no me hace una persona deshonesta, porque todos aquí hemos mentido. Vamos a volver a jugar, señores. ¡Sí! Dale, no te muevas. Se la tienes que dar a ella. No, pero no te rías.